gente se ha cansado de la ciencia. ¿En qué sentido? Ha dicho, basta ya, antes me lo decía el Papa, Claro. antes me decía el cura, esto sí, esto no, y ahora me lo dice el científico. Ahora me dice el científico que tengo que comer, cómo me tengo que vestir, a qué hora puedo salir, ¿no? Y luego encima resulta que en algunas cosas se han equivocado. La ciencia parece que si no es materialista, no es ciencia, ¿no? Ya sabes que yo a los materialistas les llamo... Materialistas. ¿Lo has dicho tú? Me encanta ese Bueno, término. es un meme. Me inventa un meme y parece que funciona. No, son tan listos, ¿no? Todo está hecho de materia. ¿Ah, sí? Cuéntame, querido, ¿qué es la materia? Bueno, esas bolitas de billar del siglo XIX. Esa idea que tenía la gente, cómo funcionaba el mundo en el siglo XIX. Estamos en el 2020 y pico. Han pasado ya unos cuantos siglos, querido, ¿no? Sí, es complicado. No sé si entrar por ahí. No voy a entrar por ahí. ¿Tú te acuerdas aquellos libros de Escoge tu propia aventura? Sí. Mi mente es así. Sobre todo hay que empoderar a la gente para que tenga libertad de estudiar e investigar lo que quiera. Libertad de pensamiento podemos tener y libertad de expresión podemos tener. Claro, si ya no nos atrevemos a decir lo que pensamos, ya no vamos a pensar. Porque tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Una ECM, que se llama. La semana pasada se cumplieron justo 4 años de mi visión, ¿no? ¿Qué es una visión? Y no es un sueño. El otro día me preguntaban, ¿pero es real? ¿Fue real? Fue hiperreal. O sea, quien diga que es una alucinación, alucina. Yo estudio muchas cosas muy guays, muy interesantes, pero esto no es interesante, esto es importante. Estas son las preguntas que siempre queríamos responder. Pues allá que vamos a estudiarlas científicamente. Alex Gómez Marín, bienvenido a Risas y Chocolate. Un placer, gracias por invitarme. Bueno, he puesto en ChatGPT, o sea, porque me encanta interaccionar con él. Digo, ¿quién es Alex Gómez Marín? Me ha devuelto esto. Dice, se licenció en física, obtuvo un máster en biofísica y se doctoró en física teórica por la Universidad de Barcelona. Bueno, luego vienen más cosas, pero ya hemos estado hablando un poco fuera de cámaras y digo, ya, pero este no es Alex Gómez Marín. ¿Quién es Alex Gómez Marín? Bueno, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer, entiendo, ¿no? Y que nunca acabamos de responder. Yo soy papá de 2 niñas pequeñas, soy marido de una mujer maravillosa y tengo la peculiaridad de que tengo, por un lado, formación en física teórica. Yo soy doctor en física teórica. Luego me pasé por casualidad a las neurociencias, a la neurobiología. Luego, si quieres, hablamos un poco de esa trayectoria o no. Y entonces, claro, tengo como dos pies, 2 piernas, ¿no? La física y la neurociencia. Y encima, pues a mí me han pasado algunas experiencias un poco trascendentales, podríamos decir. Y entonces decidí desde estas 2 disciplinas tratar de integrar, no solo personalmente, sino profesionalmente, qué significa esta experiencia que a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, este es Alex, alguien que está buscando, alguien que ha encontrado, y bueno, en una aventura estoy. No sé si es buena idea que le preguntemos tantas cosas a ChatGPT, porque este es otro tema que nos va a descarrilar antes de empezar, pero Dale. el algoritmo, cuidado con el algoritmo. Cuidado con nuestra relación con esos algoritmos, porque creo que es algo muy nuevo, totalmente nuevo en la historia de la humanidad. No sabemos sus efectos secundarios y además yo creo que hay... es que esto es empezar por el final, pero yo creo que hay una guerra espiritual en marcha. Sí. Y el transhumanismo y muchos otros ismos que vienen... Lo voy a decir así a saco, ¿vale? Para empezar. Sí. Sin calentamiento. Dale. Es como que el mal encuentra en estas tecnologías una forma increíble de meterse y hacer con nosotros cosas muy extrañas. Ahora bien, utilízalo para encontrar biografías y yo a veces también lo utilizo, pero cuidado. Sí, yo iba a decir, yo que soy informático, pero no es verdad tampoco. O sea, estudié ingeniería informática. Soy más cosas, pero la utilizo, o sea, al principio es una cuestión de pruebas. O sea, cuando yo digo, diseñame un algoritmo que me haga esto, tiene un montón de fallos. Entonces, a partir de ahí ya te das cuenta que dices, bueno, si tiene fallos en esto, puede tener fallos en otras cosas que aunque yo no sepa realmente de esa disciplina, pues ya me tengo que andar con cuidado. Como herramienta está bien. De ahí a qué se puede hacer con ella, pues también una de mis especialidades es la seguridad informática. Y siempre decimos, es que los malos siempre van por delante. O sea, tenemos que reaccionar siempre. La gente de seguridad es eso, ¿y cómo ha hecho esto? Normalmente se agudiza más el ingenio del malo
que del que va por detrás pillándole. Sí, esto es todo muy sutil y hay que ir a mucho detalle, porque tampoco es que haya malos y buenos. Luego he dicho una guerra espiritual, pero luego, si quieres bajar un escalón, solo a nivel de democracia. O sea, nuestra democracia está en peligro. Bueno, yo creo que ya apenas existe, pero no vamos a entrar en política, ¿no? En este país y en la Unión Europea y en el mundo, pero claro, con estas herramientas que nos manipulan nuestra mente de una manera increíble que aún no conocemos. Quizá alguien la conoce y cosas que no saben, incluso ni ellos, ¿no? Entonces, claro, a veces se dice, no, la tecnología no es buena ni mala, depende de cómo... Sí, pero no le das una metralleta a un bebé. Ya. Ni una katana a una niña de 10 años, ¿no? Porque se puede cortar o puede cortar a alguien y se puede morir, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy un ludita, ¿sabes? Los luditas eran estos que odiaban tanto la tecnología que decían, no, yo, nada. Pero es que no hay que escoger tampoco entre un dilema forzado, ¿no? Entre apagamos toda la tecnología o nos subimos al carro del progreso a toda pastilla. Al final, esto, si quieres, para volverlo a enlazar con el estudio de la mente, la consciencia, que es a lo que me dedico, de hecho, porque con tantas temáticas que he ido estudiando, al final me ha llevado a la pregunta bueno, ¿cómo estudiamos la consciencia, la experiencia subjetiva en el ser humano, pero igual en otros seres, ¿no? En animales, incluso en vegetales, incluso en otras inteligencias que aún no conocemos? Entre ellas quizá una posible inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ¿cómo estudiamos esa consciencia? Y luego, ¿qué pasa con la mente y su relación con el cerebro? Y luego, ¿qué pasa con esa consciencia cuando nos morimos? ¿Continúa, sobrevive o no? O sea, ahí se enmarca todo. Ese es el sistema solar de mis grandes preguntas. Y la inteligencia artificial tiene ahí un lugar especial, yo creo, por la urgencia de lo que se nos viene. Has hecho un esqueleto prácticamente de la estructura de la charla, Vale. que es súper interesante. Pero bueno, iba a tocar la inteligencia artificial un poco por encima, pero vamos a empezar por ahí. O sea, ¿tú crees que puede llegar a haber, que ya se está diseñando una inteligencia artificial general que pueda, en teoría, como dirigir el mundo por nuestro, y hago comillas para los que lo estén escuchando, nuestro bien? No. Bueno, y habría que ver de quién, nuestro, claro. Si nuestro significa la humanidad, Claro. yo creo que no. Si nuestro es para un grupo reducido de tecnócratas, Sí. Entonces sí. A ver, fíjate, por un lado está lo que llaman inteligencia artificial. Luego inteligencia artificial general. Aquí vas cambiando marchas, ¿vale? Metes segundo. Sí. Tercera, consciencia artificial. Es otra marcha, ¿no? Habría que ver. Y la última, yo creo que es trascendencia o incluso espiritualidad artificial. Yo las explico así, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a ver qué estadios o de qué nivel estamos hablando, ¿no? Sí. Y en todos ellos hay muchas cosas que decir, criticar, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial. Bueno, ¿qué es la inteligencia? Claro. Es difícil. Los psicólogos la llevan estudiando muchos años y no hay una inteligencia. Hay muchos tipos de inteligencia. Claro, la inteligencia es la capacidad de solucionar problemas, podríamos decir. Pero también hay inteligencias, por ejemplo, que no son las típicas racionalistas de, por ejemplo, estás jugando al ajedrez o te ponen un problema con unas condiciones y tú tienes que racionalmente solucionarlo. Hay inteligencia encarnada, ¿no? Por ejemplo, las bailarinas, los bailarines. Sí. Para mí eso es inteligencia encarnada, ¿no? Total. ¿Estamos hablando de esa inteligencia o no? O sea que ahí ya vemos que con la cuestión de inteligencia ya tenemos un reto, ¿no? Sí. De ver si, bueno, en la inteligencia artificial, hombre, no hay duda que estos algoritmos hacen cosas increíbles, ¿no? Mira qué bien. Mira. Hablando de inteligencia, ¿ves? ¿Qué es más inteligente, ChatGPT o esta gatita, no? Sí, bueno, yo creo que la gatita. La gatita es mucho más inteligente. Me encanta que aparezca en directo. Bueno, luego volverá. Seguro. Claro, luego fíjate, inteligencia artificial. Vale, ahora has mencionado inteligencia artificial general. Sí. O en inglés a veces se cambia el orden del adjetivo, ¿no? ¿Qué significa general? Claro, tú puedes entrenar a uno de estos algoritmos a que te solucione una tarea muy específica y lo haga muy bien, lo haga mejor que nosotros. Eso ya sucede. La cuestión es si ahora ese mismo algoritmo que ha conseguido solucionar esto, ahora puede cambiar de tarea totalmente y ser suficientemente listo, inteligente para también conseguir eso, ¿no? Están trabajando en ello. Hay gente que dice que ya ha llegado a la inteligencia artificial general. Otros dicen que no. Bueno, es otro reto para los que la están programando. ¿Cuál es la siguiente posibilidad de confundirnos?
creerse, y para mí esto ya viene siendo lo más importante, creerse que porque estos algoritmos son muy listos, creerse que porque yo, además fíjate que, bueno, iba a decir perverso, perverso igual demasiado, qué cabroncetes, ¿no? Como interaccionamos con ellos, ellos simulan que son humanos, ¿no? Pues por texto, ¿no? Bueno, y ahora con imágenes, incluso audio. Yo no tengo Alexa en casa, yo tengo a Alex en casa, pero Alexa no, pero claro, la gente que le habla, ¿no? O sea, tú te acostumbras a una relación con algo que tiene una interfaz y tú detrás no sabes lo que hay. De hecho, no sabes porque estos son cajas negras. Total. De hecho, las empresas además ya se cuidan, bueno, no hace falta entrar en eso, ¿no? Pero cuando tunean los que se llaman los pesos de estas redes, muchas de estas empresas no te dan los pesos porque ahí está el corazón de la máquina, ¿no? Bueno, pues tú interactúas con esa interfaz, no sabes qué hay detrás, pero tú proyectas, porque esto los humanos lo hacemos, proyectas y al final, consciente o inconscientemente, te acabas creyendo que estás interactuando con otra agencia, con otra entidad, con otro ser. En la ciencia ficción esto se ilustra de una manera como esta película Pliger, ¿no? O Ex Machina, ¿no? Ex Machina es estremecedoramente... A mí me da miedo. Ya está pasando. Yo estoy seguro que hay gente que ya está enamorado, saliendo con algoritmos y esperan que los instalen en robots. O sea, ahí nos vamos a un campo muy sórdido, ¿no? Tu pareja es un robot. Bueno, entonces a lo que iba. Confundimos muy fácilmente, esto es un concepto un poco filosófico, pero es muy bonito, la diferencia entre simulación e instanciación, que viene del inglés, no sé si en español suena bien. Una cosa es, si suena como un pato, se mueve como un pato, ¿verdad? Y anda como un pato, y tiene pinta de un pato, pues ¿qué será? Un pato. Es decir, es esta idea que yo estoy en contra, ¿no? Que si tú haces una copia y la mejoras, la copia al final será igual o mejor que el original. Esto es lo que quieren hacer con estos algoritmos. Copiarnos, emularnos y que en nuestra interacción con ellos acabemos pensando que son igual de humanos o más que nosotros. Cuando esto pase, que pasará pronto, que la gente se lo empiece a creer, tendremos un problema, porque alguien vendrá y dirá, mira, ha pasado antes la gatita, ¿no? Y dirá, bueno, vamos a regular los derechos de estos algoritmos, porque tienen conciencia, sienten, ¿no? Y ahora no lo puedes apagar, ¿verdad? Qué conveniente no apagar el negocio de Silicon Valley, pero mientras tanto, pues a ver qué hacemos con los animales, ¿no? Cómo los tratamos o cómo nos tratamos a nosotros. Entonces, bueno, y luego viene la cuarta fase, y perdona por el monólogo, pero no, está súper interesante. No pensaba que íbamos a entrar por ahí. Ni yo. Inteligencia artificial, general, conciencia. Inteligencia y conciencia lo podemos pensar en dos ejes ortogonales, quiere decir perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener algo muy consciente, pero muy tonto, algo muy listo, pero nada consciente, algo muy listo y muy consciente, y algo muy tonto y nada consciente, ¿no? Entonces, ese es el primer ejercicio casi de quiropraxis que tenemos que hacer para darnos cuenta, ¿no? Que igual una ameba es muy tonta, pero es más consciente que ChatGPT, que es muy listo, pero probablemente no sea consciente. Y luego la fase final del videojuego es hacernos creer que con estas tecnologías de la información acopladas con la nanotecnología, no, fíjate el dualismo, ¿no? Por un lado, van a crear y recrear lo que ellos dicen un alma digital. Van a subir tu mente a la nube. Y por otro lado, con nanorobots y nanotecnología y neurociencia, ¿no? Pues van a poder reparar nuestros cuerpos, que vivamos para siempre. Eso se cuenta de una manera que es una pseudo religión. Porque al final lo que se promete es inmortalidad, redención, salvación. Y esto viene... Buah, qué chapa te estoy pegando. No, está súper interesante porque ahora te voy a... Vale, acabo. Esto viene... No, es que yo puedo hablar horas sobre esto. Esto viene porque llevamos 100 años o más donde, al menos en Occidente, se ha hecho un vacío, como cuando creas un vacío, ¿no? Se ha quitado el espíritu, se ha dicho, no, esto es una sociedad atea, incluso antirreligiosa, o por lo menos antiespiritual. Y la ciencia dice, ¿no?, que no necesitamos invocar ni propósito, ni meaning, que se dice en inglés, ni un significado mayor, lo sagrado fuera, ¿no? Claro, se ha creado este vacío, entonces ahora vienen los transhumanistas, que son frikis tecnócratas, si se puede decir una palabrota, pajilleros de 50 años, la mayoría sin hijos, que sus creaciones
son estas maquinitas. Y ahora estas maquinitas es el nuevo Dios. Y esta maquinita es la que nos va a salvar. Entonces fíjate qué arrogancia, ¿no? En vez de mirar hacia arriba y ver dónde está lo sagrado, se miran el ombligo y dicen, con estas creaciones vamos a salvar a la humanidad. Y entonces esto se ha convertido en una religión, una pseudo-religión, con la retórica científico-técnica que hay que desactivar. O sea que fíjate qué aventura donde estamos ahora y qué problemón, ¿no? Qué problemón. Sí. Gracias por estar viendo esta entrevista. Si te está gustando, ayudaría mucho al canal que le dieras al like y que te suscribieras. Así, este podcast podría ir llegando cada vez poquito a poco a más personas. Así que nada más, de nuevo te reitero las gracias por estar aquí y seguimos con la charla. Sí, bueno, has tocado muchos temas, voy a ver cómo lo estructuras, Sí, cómo lo estructuro porque me encanta, porque tengo un montón de preguntas para ver cómo lo ves, pero tengo también reflexiones. ¿Vale? O sea, una reflexión es, lo hemos hablado más veces en otros episodios, también aquí han pasado psicólogos, terapeutas transpersonales, consteladoras familiares, bueno, muchas disciplinas y sobre todo se ha dado la vuelta mucho al propósito, ¿no? Si estás en tu propósito o no, el vacío existencial y todo viene ligado casi siempre, muchas veces es como un poco también al miedo a la muerte. ¿No crees que todo este vacío y todo este miedo a la muerte y toda esta falta de humanidad ha desembocado en esto? Puede ser porque al final el miedo a la muerte es algo que todo mortal tiene en algún momento, ¿no? Cuando tú por fin descubres, eso les pasa a mis hijas, ¿no? Cuando preguntan, bueno, ¿y la abuela, no? ¿Dónde está? Bueno, y a ver qué le respondes, ¿no? A ver qué le respondes. Lo que puedes, ¿no? Tienes opciones. Decirle, no, no es más que un conjunto de moléculas que se ha desintegrado y no existe, ¿no? La respuesta científica. Sí. Dicen. O puedes irte a lo muy poético, no, está en las estrellas, ¿no? O luego puedes buscar. Claro, cuando los niños descubren que, ¡buah! Es que es casi un imposible, ¿no? Que algo que existe puede dejar de existir. O sea, no me quiero poner aquí muy filosófico, ¿no? Pero que algo que exista puede dejar de existir. Cuando eres un niño creo que es algo, suena como imposible, ¿no? Total. De la misma manera que preguntan los niños, ¿no? Si no había antes, no había nada, ¿de dónde ha salido todo esto, no? Entonces, el miedo a la muerte siempre está ahí y de hecho todas las religiones, mira, esto lo podemos enlazar con como yo cuento, la ciencia, ¿no? Todas las, no solo religiones, tradiciones de toda la historia de la humanidad, en todos los lugares de la Tierra, excepto los 400 años de ciencia occidental, sobre todo en Europa, luego Estados Unidos, pero todas las demás siempre han ofrecido, primero se lo han planteado y luego han ofrecido respuestas que además todas apuntan a que hay algo más. Sí. Claro, si ahora viene la ciencia, con la ciencia hemos topado, la ciencia entre comillas y mayúscula, ¿no? Que ya sabes que si quieres luego hacemos doble clic y te digo lo que yo opino de la ciencia, ¿no? Sí, no, ciencia... aquí porque me interesa mucho. Ahora viene la ciencia, ahora viene el científico, ahora viene el tío estereotipado con la barba y la bata blanca y te dice, sabemos que no hay nada. Sabemos. Lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Entonces, claro, sabemos que no, no sabemos. Y ahora, por fin, algunos de nosotros podemos empezar a hablar con más tranquilidad de que esta es una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Que la ciencia puede tratar de responder. Veremos hasta dónde llega y veremos hasta dónde está el límite de lo que la ciencia puede preguntarse. Luego ya cuando pasas a otros campos del saber, donde la ciencia realmente ya tiene poco que decir, ¿no? Entonces, claro, si a estas, volviendo a tu pregunta, que no me olvido, si a estas inquietudes que son existenciales, no son curiosidades. Sí. No es que me pongo esta mañana, no es de dónde vengo, qué hago aquí, cuál es mi propósito de vida y a dónde voy. Esto es el ABC de las preguntas existenciales. Si la ciencia se ha dedicado durante mucho tiempo a decir, no solo a mí no me preguntes, sino como yo no tengo la respuesta, estas preguntas son una estupidez, porque ya se sabe que el cosmos es un gran mecanismo de relojería, que la evolución es una cosa ciega y azarosa, que, bueno, hace cosas maravillosas, pero en el fondo no tiene ningún propósito, ¿verdad? Que la consciencia humana es un epifenómeno del cerebro, es un humillo que sale del cerebro y que, bueno, que no sabemos muy bien por qué. Empieza la gente a dudar, incluso a volverse paranoico, ¿no? Los filósofos, ¿no? De, ostras, ¿tendremos consciencia o igual es una ilusión, ¿no? Estoy hablando con un zombie. Claro, todos esos pensamientos, cuando se los toman en serio,
yo creo que tarde o temprano empiezan a hacer un poco de daño, ¿no? Al espíritu de la sociedad. Porque de repente la gente se vuelve un poco como esquizofrénica, ¿no? Porque por un lado tú sientes unas cosas que son muy humanas, tienes esta chispa, incluso podríamos decir espiritual en tu corazón, pero luego vas a buscar a la religión de hoy, que es la ciencia. Y claro, si la ciencia dice que eres tonto o estás loco por pensar en estas cosas, ahí hay una tensión muy fuerte, ¿no? Que hay que ver cómo la resolvemos, esa tensión. Sí. Sobre todo, o sea, estaba pensando justo que es verdad que hace muchos años atrás tus predecesores científicos eran creyentes, o sea, ellos siempre eran creyentes, o sea, más allá de que había algo más allá de la ciencia, ¿no? Durante estos últimos años, sobre todo a partir de empezar a estudiar la carrera y empezar a hablar, yo hablo con ingenieros, con físicos, matemáticos, hay una guerra entre ellos a veces, ¿no? Muy curiosa. Pero de repente se ha empezado a crear una autoridad sobre todo moral, de no, lo que diga la ciencia. O sea, es como te has vuelto igual de dogmático, o sea, que el a lo mejor ultra religioso. Entonces, ¿en qué momento se ha llegado a este cambio de un científico creyente en algo más a uno dogmático diciendo el que crea en Dios o cualquier pseudociencia que se le apellida pseudociencia y se le mira por encima del hombro? ¿En qué momento ha llegado esto? Ya. Esto es como la rana, ¿no? Que se cocina poco a poco, y cuando te das cuenta dices, ¡buah! ¿No? Me están hirviendo, ¿no? A ver hasta dónde retrocedemos. Podemos irnos atrás y vas a adivinar 400 años así, ya lo sabes, ¿no? A mí siempre me gusta irme al momento, uno del momento de casi de nacimiento de la ciencia, que se pueden escoger otras fechas, pero yo escojo 1623, hace 402 años, ¿no? Cuatro siglos, va, ni para ti ni para mí. Donde uno de los padres fundadores, Galileo, ¿no? Un genio, no te voy a contar otra vez la historia, ni fuera de cámara ni dentro, pero la cuento muchas veces, ¿no? Como Galileo le escribe esta carta al Papa, una carta de 270 páginas, en un libro que se llama El Ensayador. Y ahí están como casi la constitución, si quieres, ¿no? Los puntos fundacionales de qué es esto que aún no se llamaba ni ciencia. Y la gente que lo hacía no sabía ni que eran científicos, eran filósofos naturales. Filósofos, sí. La gente que se preguntaba por la naturaleza. Entonces, Galileo de alguna manera descubre junto con otros grandes, ¿no? Esta manera tan... O sea, al César lo que es del César. La ciencia es increíble. Es una manera de preguntarle a la naturaleza y de obtener respuestas que son tremendamente poderosas. Esa es una primera aproximación a lo que es la ciencia, ¿no? No es la única manera de preguntarle al mundo, de conocer el mundo. Hay otras, ¿no? Están las humanidades, están las artes, ¿verdad? Está la experiencia que cada uno tenga personal. O sea, hay muchas, ¿no? Por eso podemos caer en cientifismo si decimos que la mejor y casi única es la ciencia, ¿no? Este es el pecado capital del científico, cuando se envalentona tanto con su método que cree que todos los demás no valen, ¿no? Pero bueno, a Galileo se le ocurre esto, entonces dice, bueno, primero, ¿qué vamos a hacer? Para estudiar el mundo, vamos a tratar de matematizarlo. ¿Por qué? Porque sus secretos los vamos a poder descifrar si hablamos un idioma. Y este idioma no va a ser el inglés, ni el latín, ni el valencià, va a ser el de las matemáticas. Buah. Y es un misterio también por qué el mundo físico se deja capturar, entender con estas formulitas que ponemos en la pizarra, ¿no? Que es algo... Yo por eso estudié física, ¿no? Casi como un sentimiento de admiración casi espiritual, ¿no? Sí. O sea, yo volvía de la carrera y pensaba que en la pizarra estaban los secretos del cosmos, ¿no? Que de alguna forma están, ¿no? Entonces, sí. Eso viene gracias a otros, pero también a Galileo, ¿no? Sí. ¡Buah! Las mates. Por eso, si te cuestan las mates, pues es muy difícil ser físico, porque es que no vas a hablar el idioma, o sea, no vas a poder irte al país y hablar con la gente y preguntarle por lo mismo. Las mates, los experimentos, la medida, otra M, matemática, otra la medida, ¿no? Hay que medir. Hay que hacer experimentos, eso está muy bien. No se trata de votar, la ciencia no es muy democrática. No es vamos a ver qué opinamos la mayoría, es lo que es la verdad. No. Ni tampoco se trata de vamos a ver la autoridad. Fíjate, entre democracia y autoritarismo, la ciencia encuentra ahí un hueco muy interesante, ¿no? Que es el consenso de expertos que van a hacer experimentos, le van a preguntar directamente a la naturaleza y la respuesta, que es muy complicado luego, pero
concluir, pero la respuesta es lo que vamos a escuchar, no lo que cada uno pensaba antes, Sí. ¿no? Vale. Y luego la otra cosa que hace Galileo es eso, separar y dice, vamos a empezar a estudiar la naturaleza por lo que se deja medir y matematizar. ¿Y qué pasa? Y ahora siempre me acuerdo de tu pregunta, lo que pasa es que soy muy Sí, muy está bien, eléctrico. está bien. Y entonces hace esta separación de bienes, yo la cuento así, ¿no? Con la iglesia, ¿no? Para ti la casa y el coche, y yo me quedo con los niños y tal. Y dice, para vosotros, el alma humana, vosotros os seguís encargando del alma humana, los ángeles, los arcángeles, Dios y lo inmaterial. Sí. Y para nosotros, lo material. Eso que se deja, eso del contacto, ¿no? Sí, Lo que sí, se deja... Y entonces, esa repartición de bienes funciona. Vaya si funciona. Funciona también que, claro, que la física empieza siendo astronomía y mecánica. Junta cómo se mueven las cosas en los cielos y en la tierra. Sí. Pero es que luego esa empresa va tan bien que pone más cafeterías. Y entonces, claro, la física no solo es astronomía y mecánica, es electromagnetismo, es física de fluidos, es termodinámica, y eso va también que de ahí viene la química. Y eso también que dice, bueno, y ahora vamos a por los seres vivos. La evolución. Luego más tarde viene el siglo XX, ¿verdad? Descubren cómo se codifica la herencia. Sí, ¿no? Lo del ADN es la leche. Entonces, ¿qué va pasando? Fíjate, esto es como una peli de Netflix, es como una docuserie de Netflix, que luego además hay capítulos paralelos, porque luego cuando los biólogos ya están envalentonados totalmente con el secreto de la vida y que son muy mecanicistas con sus biomoléculas y tal, reducir la vida a actividad molecular, los físicos se acaban de dar cuenta a principios del siglo XX que el mundo se ha puesto patas arriba y que el espacio no es lo que pensábamos que era, ni el tiempo, ni la energía, ni la materia, ni la medida, ni... Bien, ese éxito va empujando el biombo del alma humana porque vamos conquistando los científicos, los físicos, los filósofos naturales, más y más y más de esa naturaleza, ¿no? Y entonces casi como cuando tenemos un monopolio, ¿no? Tú empezaste tu negocio con buena fe, Sí. pero ya te va bien, más cafetería, y más, y más, y ahora te pillas las esquinas. Sí. Y ahora dices, buah, esa cafetería se le pongo una al lado y otra a otra, me la como, ¿no? Sí. Entonces, la ciencia tiene tanto éxito que, por un lado, los propios científicos y la sociedad no puede más que decir wow, ¿no? Y con eso, y además tiene la tecnología que se puede sacar de todas esas concepciones totalmente abstractas, pero se empieza a mezclar casi como un virus o un parásito, mejor dicho, ¿no? Se le empiezan a añadir parásitos conceptuales a esta gran idea, a esta metodología, a esta manera de conocer lo real, ¿no? Que es, bueno, ciencia, pero además materialismo. Sí. ¿No? Sí. Esa es una ideología filosófica que se le acopla casi como una garrapata, ¿no? Entonces la ciencia parece que si no es materialista no es ciencia, ¿no? Ya sabes que yo a los materialistas les llamo... Materialistas. Lo has dicho tú. Me encanta este término. Es un meme. Me inventa un meme y parece que funciona. No, son tan listos, ¿no? Todo está hecho de materia. ¿Ah, sí? Cuéntame, querido, ¿qué es la materia? Bueno, esas bolitas de billar del siglo XIX, esa idea que tenía la gente cómo funcionaba el mundo en el siglo XIX. Estamos en el 2020 y pico. Han pasado ya unos cuantos siglos, querido, ¿no? Entonces, ciencia y materialismo se juntan, pero hay más ismos, ¿no? Bueno, el materialismo tiene a dos primos hermanos, yo le llamo la Santísima Trinidad, que no es muy santa, ¿no? Que es el mecanicismo, todo mecánico, y el reduccionismo, ¿no? Es por eso que para estudiar un ser vivo lo primero que hacen los científicos es lo matan y lo hacen trocitos. Ya ves. Para ver de qué está hecho, para reducirlo. Luego a ver quién sabe coserlo, literal y metafóricamente, ¿no? Total. El mecanicismo es esta idea, ¿no? De que todo todas las interacciones de todo lo que sucede son mecánicas, no son orgánicas. Bueno, ahí podemos hablar más. Y entonces vienen otros sismos, a lo que voy. La ciencia tiene mucho éxito, ¿vale? Se empiezan a meter ahí estos parásitos conceptuales. Luego además hay un resquemor por la religión, entendible, en una parte, en otra no. Dice, estos tíos nos han dicho a modo de dogma que hay que hacer, han quemado brujas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y también hay otros pecados que expiar, pero nosotros somos los reyes del mambo. Nosotros ahora podemos construir puentes y hasta podemos ir a la luna, ¿no? Creamos semiconductores, con ecuaciones de cosas imposibles de cómo se curva el espacio-tiempo, podemos hacer GPS que nos dan. Entonces, claro, llega un momento que la ciencia dice... Somos Dios, ¿no? Somos Dios, ¿no? Y como tiene estas ideologías metidas, que además se le añade otra, que no es solo el materialismo, que es el secularismo
o en su versión más radical, el ateísmo, ¿no? De lo sagrado fuera. No lo necesitamos. No es un poco adolescente, ¿no? He tenido a papá Iglesia dándome y ahora que yo me echo cachas, me echo fuerte, adolescente, ya tengo un sueldo, ya no sé qué, ahora ya no necesito de papá. Incluso voy a la contra, ¿no? Sí. Y entonces, claro, todo esto es un cóctel que además se junta en el siglo XX, las guerras mundiales, el dinero que se mete en tecnología siempre para la guerra, ¿no? La computación, la bomba atómica, ¿verdad? Las pandemias, la inteligencia artificial. Entonces, claro, encima le salen estos brazos que hablamos al principio, tecnológicos, ¿no? Sí. Bueno, es una tormenta perfecta. Es una tormenta perfecta. Pero que ahora yo creo que está empezando a desactivarse porque la gente puede vivir sin, digámoslo así, sin Dios. Y Dios no es el hombre de la barba blanca en la nube, con un rayo láser, ¿no? La gente puede vivir sin lo sagrado un tiempo, ¿no? Y la civilización puede vivir sin lo sagrado un tiempo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hemos llegado a una sociedad post-materialista, post-secular. Y entonces, bueno, ahora tenemos que buscar la tercera opción. No es volver a la religión 1.0, pero ya la ciencia 1.0 tampoco aguanta. Entonces yo digo muchas veces que estoy buscando, ¿cómo se hace? O no lo sé, la ciencia 2.0. Y esa ciencia tiene que dar cabida, como hablábamos antes, a las viejas buenas tradiciones, a las experiencias más íntimas que tenemos los seres humanos en nuestro día a día y en experiencias anómalas o excepcionales, ¿no? Tenemos que buscar una unidad entre todos estos campos. Fíjate qué difícil es hoy cuando todos estamos polarizados, ¿no? En A contra B. Sí, es complicado. No sé si entrar por ahí. No voy a entrar por ahí. Ya. Esto es, mira, ¿tú te acuerdas de aquellos libros de Escoge tu propia aventura? Sí. Mi mente es así. Entonces, claro, cuando hablo con... Es un poco un problema. Te veo en la cara de, a ver, ¿por dónde voy? Claro, es como... Tu propia aventura. Claro. Voy a escoger mi propia aventura y dentro de mi propia aventura voy a coger una rama de los adolescentes, ¿vale? Venga. Los adolescentes que ha provocado esto. O sea, también la ciencia fue un adolescente ahora protestando contra la iglesia, ¿no? Contra lo sagrado, digamos. Y ahora han salido una pequeña rama de adolescentes que es, a mí me han impuesto la ciencia, pero ahora digo yo que la Tierra es plana, que hay no sé qué. Vale. Entonces, estas cosas yo creo que pasan por la represión. Represión en este caso intelectual. Sí. ¿Quién decía esto? ¿Era Freud o Jung? El retorno de lo reprimido. Creo que era Jung. Claro, tú mételo ahí, encierra al dragón, no le dejes, pues luego crece, rebota, ¿verdad? Y sabes cómo acaba, ¿no? En tu esto explota, ¿no? Claro, en esta era que ya hemos entrado, de no solo el postmaterialismo y el postsecularismo, sino de la posverdad. ¿Qué significa esto? Que parece que ya no solo no sabemos lo que es verdad, sino no sabemos si la verdad existe, ¿no? Ya. ¿Cómo Ese debate lo he logramos tenido muchísimo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Que incluso decir que la verdad no existe o que no hay verdades es una suerte de verdad. Sí. ¿No? O sea, que ahí hay algo que dices, muchas gracias por tu frase, acabas de destrozar tu propia tesis con tu frase, porque si nada es verdad, será que es verdad que nada es verdad, pero entonces si nada es verdad, ¿cómo es verdad que nada es verdad? ¿No? Entonces, ¿no? Pero no es para hacer un juego de palabras, es serio, ¿no? Y mira, añado un poco más, veo tus 5 y subo 5 más, ¿no? Claro, hay que hablar con cuidado, de puntillas, de lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Eso también ha dado más adolescentes. Bueno, claro, si tú a la gente le dices haz esto, porque la ciencia lo dice, pero es mentira, en algunos casos no es mentira. O sea, no es que la ciencia lo dice, es que el político de turno o los grupos económicos de turno o quien sea, coge la ciencia y la politiza. Que es normal, porque la vida es así, ¿no? Esta es otra. La ciencia no es solo esta actividad del genio en una cueva que tiene una intuición que también, o que tiene una visión, un viaje casi psicodélico y casi que descarga una idea y luego en el laboratorio trabajando duro la convierte en algo que sirve al mundo y se avanza en el conocimiento. No, la ciencia es política porque va de controlar el mundo. Va de poder. O sea, claro, no es solo medir y matematizar. Esto, mira, medir y matematizar ¿para qué? Coño, ¿para manipular? ¿Para controlar? Para hágase mi voluntad, ¿no? Sí. Que está bien, porque si no, no tendríamos aire acondicionado, ¿verdad? No, está bien. Entonces, claro, eso es muy fácil politizarlo, ¿no? Entonces, historia reciente que aún la estamos viviendo, ¿no?
lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que, bueno, esto la gente dice en YouTube, no se pueden decir según qué cosas, ¿no? Que cada uno lea, que cada uno lea la página como quiera, ¿no? Sí. Pero claro, la ciencia dice... No, la ciencia no dice. La ciencia son, como te decía algo, es un consenso de expertos que además muchas veces no se llega al consenso. Sí. Y muchas veces estos expertos son de distintos campos y además tienen presiones o selecciones muy humanas que son económicas, que son de ego, que son de reputación, que son de, bueno, esto hay que hacerlo por aquí, esto hay que hacerlo por allá. Entonces, claro, la reacción a eso, y eso pasa sobre todo en Estados Unidos, aquí todavía no, tanto no, mucha gente se ha cansado de la ciencia. ¿En qué sentido? Ha dicho, basta ya. O sea, antes me lo decía el Papa. Claro. ¿No? Antes me decía el cura, esto sí, esto no. Y ahora me lo dice el científico. Ahora me dice el científico que tengo que comer, cómo me tengo que vestir, a qué hora puedo salir, ¿no? Y luego encima resulta que en algunas cosas se han equivocado. Pero no lo dicen, no lo admiten. Pues la ciencia debería autocorregirse, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto crea esta polarización donde, mira, esto yo a veces bromeo, pero me da pánico. A veces estamos cenando en casa y yo estoy comiendo y digo, lo único que sé, ¿sabes cómo? Lo único que sé que es real hoy es que estoy cenando aquí con mi familia. Estamos comiendo esto, tal, y me está contando mi hija esto, ¿no? Y que les pongo agua. Todo lo demás, o sea, esta interfaz, ya no solo de la inteligencia artificial, la que hemos tenido recientemente es la de las redes sociales, que aún viene, ¿no? Antes... Sí. Yo soy suficientemente viejo, tú también, creo que somos del mismo año, pero redes sociales, bueno, te tenías que tragar los 2 periódicos y los 2 canales de televisión. ¡Buah! Pero tú al menos salías a la calle, hablabas con la gente, ¿no? La realidad era otra. Ahora todo viene mediado por esta interfaz. Es decir, es muy difícil saber lo que es verdad. Y entonces unos dicen, esto es así, esto es así, esto es así, y entonces la reacción, como decías, totalmente adolescente sin juzgarla. Sin juzgar. Es su lugar, es decir, sí, pues yo lo contrario. Que tú dices yo voy a decir lo contrario. No pasaría nada si luego estas dos partes pudieran volver a hablar, pero tampoco el diálogo ya no se puede tener. Todo es debate, ¿no? Sí. La gente no escucha. La gente cree que no tiene nada que aprender cuando va a hablar con otra persona, ¿no? Además da muchos clics y da muchos likes, ¿no? Esas energías, emociones bajunas, ¿no? Entonces, bueno, estamos jodidos. Estamos jodidos porque hemos partido otra vez el mundo en 2, o en 3, o en 4. Y como decía, creo que era Solzhenitsyn, ¿no? Que mal lo he pronunciado. Incluso el mal atraviesa, o sea, el corazón de cada hombre y cada mujer. Es decir, no solo el mundo, no solo grupo bueno, yo grupo malo, o al revés. Es que todo esto lo tenemos dentro, ¿no? Sí. Y cómo vivimos así. Entonces, claro, a veces se han dado debates en las redes, ¿no? Donde han traído a alguien, me hace gracia esto de teorías de la conspiración, ¿no? ¿Sabías que las teorías de la conspiración es una idea que se inventó la CIA para poder desacreditar ideas llamándolas teorías de la conspiración? Sí. O sea, en el fondo... Primado negativo, ¿no? Que llamamos. Bueno, esto ya, si empezamos con el primado negativo, ya entramos... Sí. Me encanta ese tema, pero no, bueno, ya veremos. Otra cosa es que luego a darlas a Aila. Sí. Es que no sé, es que a veces hablamos de estas cosas un poco acojonados, ¿no? Sí, totalmente. ¿Verdad? O sea, ¿que hay peña que se inventa cosas? Sí. ¿Que hay verdaderas barbaridades que se han hecho y se siguen haciendo? Y que cuando alguien las señala le dicen, conspiranoico, y lo descalifican también. Otra vez, podemos encontrar un punto justo, ¿no? Donde hay que hablar de estas cosas. Entonces, bueno, a mí me hace mucha gracia esto de las teorías de la conspiración. ¿Por qué? No hemos llegado aún, no sé si llegaremos, no sé si quieres ir por ahí en escoge tu propia aventura. Pero, claro, algunos de los temas que yo estudio se nos llama pseudocientíficos. Sí, vamos a ir por ahí. Pseudocientíficos, que es otra manera, ¿no? Sí. Nos podrían llamar conspiranoicos o nos podrían llamar lo que tú quieras, ¿no? Son maneras de que pare el debate, de que pare la conversación, de que pare el pensamiento, de no, por ahí no vayas, ¿no? Y sobre todo hay que empoderar a la gente para que tenga libertad de estudiar e investigar lo que quiera. Y decir, o sea, libertad, es que parece, es tan obvio, no sé, ahora me siento aquí como un telepreacher, ¿no? Pero libertad de pensamiento podemos tener y libertad de expresión podemos tener. Pues si ya no nos atrevemos a decir lo que pensamos, ya no vamos a pensar. Ya. Y por eso yo vengo a los podcasts y hago un poco de activista intelectual. ¿Por qué? Bueno, porque me avala, entre comillas, ¿no? Un poco mi reputación, que me la estoy gastando, ¿no? Esto es donde te queda. Me avala mi formación como físico y neurocientífico, y mi trayectoria, lo que sea, mi currículum, ¿no? Bueno, vale. Para poder decir, oye, yo tengo otra visión sobre lo que es la ciencia, lo que puede explicar y lo que no puede explicar. A mí me han pasado estas experiencias. No le digas a la gente que no puede hablar de ellas, no le hagas sentir de menos. Basta ya, ¿no? Entonces es como,
el Robin Hood de los expertos, ¿no? Sí. Basta ya que venga el listo de turno a decir la ciencia. Dice, cállate, tío, cállate porque lleváis mucho tiempo, que se me enfado, ¿no? Haciendo mucho daño a la gente. Vosotros creéis que la estáis ayudando, pero hombre, qué actitud tan paternalista, ¿no? No, yo, haz esto, hijo mío, yo te lo digo, y como no te grito, y si no te castigo. Sí. Esta es la manera de relacionarnos, no, tan a la antigua usanza, ¿no? O sea, de tú a tú. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo te digo esto y ahora con todo mi amor, si lo quieres coger, bien, y si no, pues no lo cojas. Sí, me enfado. Sí, me parece que es normal, pero es que has dicho algo que me he quedado enganchado, porque ya me he quedado enganchado más veces, ¿no? En conversaciones pues, con otras personas, ¿no? Fuera de cámaras, que es lo de la libertad de pensamiento, ¿no? Ahora tenemos democracia y tal. Y digo, bueno, libertad de pensamiento... No creo que tengamos libertad de pensamiento. O sea, creo que estamos rodeados de jueces, que somos nosotros mismos, jueces contra unos, contra otros. Ese tipo de polarización también hace que, y la falta de tiempo y el ritmo de vida que llevamos y todo eso, hace que como no te pares a pensar, ¿cuántas veces? O sea, ahora hemos empezado hablando de... nos preguntamos quiénes somos, a dónde vamos, qué hacemos aquí... ¿Tú crees realmente que la mayoría de personas que teniendo una hipoteca, 3 hijos, pagando el alquiler, no sé qué, o sea, con esas problemáticas de estar hasta aquí, ¿tú crees que normalmente las personas tenemos tiempo para eso? Yo creo que no. Luego no tenemos libertad de pensamiento en el momento que no nos paramos a reflexionar sobre las cosas. Es así. Es difícil, la vida es dura, ¿eh? La vida es dura, ¿no? Claro. Más para unos que para otros, sí, efectivamente. Por eso el podcast ha sido un boquete en la trinchera, ¿no? Un gran boquete. O sea, tú y yo veíamos la tele en los años 90, ¿verdad? Sí. La de trolas de mierda que nos habrán metido. Sí. Telediario tras telediario. Sí, total. Y ahora, lo que hablábamos, antes era una verdad y te la comes, y ahora es un buffet de sinsentido que tampoco te apetece comerte ninguna, ¿no? O sea, son realmente otros tiempos para aquellos que no los hayan vivido, ¿no? Y lo que mencionabas también es muy interesante. No es solo censura del mal o de fuera, es que nos autocensuramos. No, esto no lo digo. Esto mejor no. Que tiene sentido social a veces cortarse. Pero claro, cuando es sistemático, que no vas a... Es que no hay ni libertad ni pensamiento. No es que no haya libertad de pensamiento, es que no hay libertad ni pensamiento. Sí. No da. Bueno, da un poquito. Da un poquito. O sea, no todos son malas noticias, ¿no? Sí. No sé, nos hemos ido, pero... La cosa está mal. La cosa está mal. Bueno, vamos a tener un poco, a tirar un rayo de luz, que estamos aquí. Hay mucha gente que se pregunta cosas. Hay mucha gente que ahora en el mundo está como más de moda, y me alegro, del desarrollo personal, independientemente de lo que elijas, ¿vale? De cada uno también hay mini aventuras, ¿no? Pero en casi todos los círculos de desarrollo personal se emite una palabra única al principio, que es la palabra consciencia. Y claro, ¿quién mejor que tú para hablar de consciencia, que te dedicas a ello? Pero sobre todo ¿qué es para ti la palabra consciencia? Define consciencia. Claro. Y yo... Sin apegarte a ella, o sea, sin sentar cátedra a decir esto es ciencia, esto es consciencia, es para mí. Tiene muchas definiciones y hay varios niveles. Lo podemos llevar a lo muy grande. Podemos decir que la consciencia es de lo que está hecho todo, de lo que está hecho todo. No está hecho de materia, igual está hecho de consciencia, ¿no? Que es otro ismo. Es más un idealismo, no es un materialismo. Pero también podemos bajar un poquito, sin ir tanto a lo metafísico, y decir que la consciencia es tu propia experiencia. Es tu saberte ser. Que puede ser reflexiva o no, puedes estar tú pensando, wow, ahora mismo estoy pensando, ¿no? Te da un momentito así como un momentito psicodélico, ¿no? Autoinducido, ¿no? ¿no? Como cuando empiezas a rebobinar y a pensar qué había antes del Big Bang, ¿no? Entonces sientes como un golpecito en la cabeza, pero no hace falta que sea reflexivo. Conciencia es experiencia subjetiva. Con ese o sin ese es distinto. Claro. Conciencia para mí tiene que ver con lo moral, las decisiones. Lo que pasa es que la gente que habla de consciencia a veces lo dice sin ese, porque también en otros países también se dice sin ese. Luego mezclamos consciencia con mente,
con alma, con espíritu, con personalidad. Eso muchas veces se mezcla. Ujú. Y convendría también diferenciarlo. Pero lo importante aquí es que lo más inmediato que tenemos, tú abres los ojos y aún no has pensado, ni te has leído un libro de física, y tú sabes qué eres. Y no es muy trascendental. Sabes qué eres porque tienes ganas de ir al baño. O porque te duele una muela, ¿verdad? O porque has dormido súper bien. Sientes, Sí. estás ahí. ¿No? Es que la conciencia cuesta mucho de definir porque es como que algo es tan íntimo, es lo más pegado, que a veces lo más pegado es lo que más cuesta de ver, ¿no? Es que estás ahí en el mundo, que estás ahí vivo en el mundo, ¿no? Eso es la conciencia. Eso es lo primero. Ujú. Con tu conciencia luego tú haces cosas, incluso haces ciencia. Por eso es muy gracioso cuando la ciencia trata de explicar la conciencia, que es lo que da lugar a la ciencia, ¿no? Es como que, qué bonito, muchas gracias, ¿no? Es como que el hijo quiera, o la hija quiera parir a sus padres, ¿no? Sí. Es como, sí, de verdad. Bien. Entonces, eso es la conciencia. Que por la historia de la ciencia es lo que se dejó para más tarde. Y se olvidó. Es como una bonita historia, ¿no? Sí. Dijimos, ¡buah! Esto es lo que queremos saber. Pero para llegar aquí empezaremos por aquí. Y nos fue tan bien montando las cafeterías que no nos acordamos que lo que queríamos hacer luego en la cafetería era montar una biblioteca. O yo qué sé, otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora solo queremos hacer cafeterías, ¿no? Entonces, la consciencia, otra definición que yo tengo, es la gran anomalía de la ciencia. Es lo que la ciencia hoy en día está desesperada, creo yo, por entender, porque huele, sabe, intuye qué es lo que se le escapa sistemáticamente. Luego hay problemas que no están resueltos. Bien, un poco más de trabajo aquí lo conseguiremos, un poco más de dinerito allí, una nueva maquinita aquí, bien. Pero la conciencia ya nos hemos dado cuenta, incluso los materialistas, bueno, se han dado cuenta que como la conciencia sea fundamental y no derivado, se les acaba la ideología. Se han dado cuenta que como la conciencia sobreviva a la muerte, el materialismo se les muere, ¿no? Entonces, bueno, eso es la consciencia y los filósofos la trabajan de una manera muy sofisticada, los neurocientíficos menos, pero lo bonito es que es democrático. Todo el mundo que nos esté escuchando, si no es un zombie, si no es un bot, que los hay, es consciente. Sepa o no, entienda o no lo que estamos hablando, es consciente, ¿no? Y cómo la ciencia va a poder estudiar eso, no lo sabemos. Yo creo que la ciencia 1.0 no va a sobrevivir el choque o el encuentro con esta temática, que ya no es una temática, que es la consciencia humana, la experiencia humana. Pero hay que hacerlo. Hay que ir casi como al sol, aunque nos derritamos por el camino, y en eso estoy estudiando la consciencia. Otra cosa que puedo decir cuando entramos en el capítulo, en el doble clic de define, Sí. es tranquilos todos. Tranquilos todos. ¿Por qué? Porque definición de número. Pregúntale a un matemático a ver cómo te define un número. Los matemáticos normalmente lo tienen mejor porque pueden operar con axiomas que viven fuera del mundo. Sí. Vale, pero pide a alguien que te define materia. Define materia, por eso los materialistas son tan listos, ¿no? Que son tan tontos, ¿no? Porque al final el cartelito, todo está lleno de materia y solo materia. Y cuando les preguntas sobre esa materia, no lo saben. De hecho, cuando los físicos cuánticos la iban abriendo, los ladrillitos, que hay dentro del ladrillito y que hay dentro del ladrillito, y hay un momento que los ladrillitos se les cayeron de las manos, se les deshicieron, y entonces la materia es energía, es información, y parece que es también la mente del propio investigador, ¿no? Dicho poéticamente, ¿no? Sí. O sea, definición de materia. Sí. Definición de tiempo, ¿no? Había el reloj cartesiano, pero viene Einstein con su relatividad especial. Cuanto más rápido vas, más lento va. El tiempo, casi como Dalí. El reloj se estira. El espacio, ¿no? El espacio que era ese lugar donde íbamos a poner las masas, los cuerpos, la materia. Pero ahora si pones más materia, ese lugar se deforma también como Dalí, ¿no? Sí, 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 sí. Coño, ¿qué le ha pasado a la materia? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado al espacio? ¿Qué le ha pasado al tiempo? ¿No? Y lo mismo con la muerte, ahora que la estamos estudiando, ¿no? Científicamente. La definición de muerte. ¿Qué muerte? ¿De qué muerte estás hablando? ¿Muerte clínica? ¿Y qué pasa después? Porque igual no estaba muerto, estaba de parranda, ¿no? Pues lo mismo con la consciencia. Con eso te quiero decir que está bien tener una definición, pero también es síntoma de progreso cuando cambias tu definición. Fíjate, incluso para llevarlo al día a día, dices, ¿qué es el amor? Pues ya lo verás, pero no es lo mismo el amor con 8 años que con 12, que con 17,
que con 30, que con 40, ¿verdad? Sí, sí, o sea, que sí, incluso sí. la propia definición Olvídate. del amor o de otros, o del dolor Hmm, o de la vida cambia, ¿no? Pues es sano también que la veamos cambiar en ciencia. ujú. La consciencia, la definamos o no, está claro que está ahí. O sea, podemos tener un consenso mundial con que eso existe. No, consenso no. No, hay filósofos que yo creo que se les ha ido la olla. Mira, hay gente muy lista con ideas muy estúpidas. Eso sucede. Hmm, Hay filósofos que dicen que es una ilusión, que dicen que la conciencia no existe. Filósofos megatop, ¿eh? En ujú. universidades americanas y tal, y con muchas citas, que luego obviamente hay que ir a ver la letra pequeña, Ya. ¿no? Pero no, hay gente que dice que no existe. Pero porque, claro, están tan desesperados siendo materialistas, ellos ya han olido, ¿no? Han olido que como exista Houston tenemos un problema, ¿no? Ya. Hay gente que dice que no existe, y luego se hacen piruetas. Lo que pasa que esta también es una esquizofrenia del día a día, como profesional y como personal. Por ejemplo, los filósofos que dicen que no existe la consciencia, Hmm, o que no existe el libre albedrío, que no somos libres. hmm. Pero ahí tienen eso que se llama una contradicción performativa. Performance, lo que haces. Sí. Contradicción. Es decir, es como si yo digo, uy, qué a gustito estoy aquí hablando contigo, ¿sabes? En plan, bueno, lo que dices y lo que haces no Claro, cuadra, sí, ¿no? sí, 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 ¿Verdad? sí, O, sí, sí, ¿sabes? sí. Entonces, esta gente se pasa de lunes a viernes escribiendo artículos que no somos libres y no tenemos conciencia, pero luego el fin de semana deciden ir con su mujer a un sitio y deciden gozar, ¿no? Entonces, bueno, ya ellos, ¿no? Pero que no nos vendan a nosotros la moto. O sea, no hay consenso, pero yo creo que otra manera de decirlo también es que cuando vas a hablar a la gente normal y corriente, es que la academia, las universidades, Ujú. donde en teoría se produce el saber, que Sí. ya no se produce, se trapichea y se compra y se vende, pero donde en teoría la universitas, Hmm, donde se producía el saber, ya no, es el sitio donde tenemos mayor deformación profesional. Porque si tú eres un tío listo, si te dan bien las mates, venga, estudia física. ¡Ay, qué listo! Se te ha dado bien la física en la carrera, con lo difícil que es. ¡Ay, qué listo! Hazte un doctorado. ¡Wow! ¡Ay, qué listo! Hazte un postdoc. hmm. Hazte otro. Publica. ¡Qué listo! ¿No? Consigue empezar tu propio laboratorio. ¡Ay, qué listo! Consigue dinero. ¡Wow! Muy bien, estudiantes. ¡Wow! Muy bien. Vas subiendo niveles, ¿no? Hazte profesor. ¡Buah! Hazte director de departamento, ¿no? Ujú. Hazte premio Nobel. Y en todo ese proceso se nos ha ido limando muchas cosas en nuestra mente, ¿no? Hmm. Y entonces las ideas más absurdas muchas veces vienen de los tíos más listos. Mientras que la gente de la calle, no, esto yo lo hablo cuando hablo de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y se puede hablar de experimentos súper sofisticados, increíbles, con un electroencefalograma que se baja rápidamente a la sala de reanimación. Vale. Pero tú le preguntas a tu abuela, oye, ¿qué pasa cuando... ¿Qué sabéis qué pasa? En los pueblos lo saben. Saben que vienen los familiares difuntos a verte, Hmm. pocas horas antes. Mira, ya está aquí la tía Pepa, ¿no? Saben que existe la mejoría de la muerte, que ahora la llamamos lucidez terminal, y ahora empezamos a estudiarlo los científicos, pero, o sea, la gente ya lo sabe. Yo siempre digo, no le preguntas al experto, pregúntale a tu abuela. Claro. Tu abuela sabe más que el experto, ¿no? Porque a los expertos se nos ha ido la olla. Se nos ha ido la olla viviendo en esas torres de marfil y hemos perdido un poco el sentido común de las cosas, ¿no? Hmm. Sí, luego vamos un poco con las SCMs, pero esto me ha hecho reflexionar sobre qué opinas tú del sistema educativo que nos está llevando un poco a esto. O sea, yo entiendo que ahora ya también debería haber una educación 2.0, 3.0, no sé por cuántas versiones llevamos, en lo que pues tanto estamos aquí dos personas, tú has estudiado un poco más,
bastante más, pero bueno, o sea, digamos que hemos cumplido los pasos de colegio, instituto, Ay, sí, universidad, hemos cumplido. universidad, máster, doctorado, tal, o sea, que llegas a a unas instancias del escalafón Sí. y, Cuando más alto, más grande será la caída, dicen, ¿no? claro, yo me he dado cuenta, yo recuerdo estar estudiando la tesis y decir, pues si es que esto no tiene, o sea, de repente es que esto no tiene sentido. Ya, yo no debería responderte a esta pregunta, pero lo voy a hacer, te voy a decir la verdad, ¿no? Porque claro, voy a sonar lo que sueno como a que tiro piedras sobre mi propio tejado. Yo digo, las tiro porque no está muy bien fijado y como venga un vendaval se vuela al tejado, ¿no? Por eso las tiro, las piedras, ¿no? Bueno, podemos hablar aquí de dos tipos de educación, la básica o la primaria y luego no sé si es la más elevada, ¿no? Pero la superior, ¿no? Sí. Podemos criticarlas las dos. Yo tengo dos hijas, ¿no? Ujú. Y sé que los profes hacen un buen trabajo, sé que van desbordados, pero no aprenden nada en el cole, tío. A eso me refería. O sea, aprenden lo justo y menos, ¿no? Luego hay que decir la verdad, el colegio se inventó para que los papás y las mamás, bueno, solo los papás, porque las mamás no podían trabajar fuera de casa, fueran a la fábrica. Sí, sí. O sea, para eso se inventó el colegio. El colegio es una guardería al servicio de la explotación de nuestra capacidad productiva. Sí, sí, sí. Luego sí, enseñamos geografía y matemáticas, que luego no aprenden. Y hoy ya sabes que pasan de curso, Sí, sí. aunque no sepas. Aunque muerdas al profesor, te pasan de curso. Que yo lo he visto. Sí. Si el niño no se quiere ir, hoy vamos a respetar no, aunque muerdas al profesor, pasas de curso. Así nos va. Pero claro, en algún sitio tienes que dejar los chiquillos. Yo estoy muy descontento con la educación. Insisto, no estoy criticando a los profesores o a mis hijas. Yo he tratado de llevarlas al mejor que he encontrado, que no hay nada perfecto, ¿eh? Pero, que no quiero ser negativo, lo voy a decir con sonrisa, pero Sí. en las universidades ya no se produce conocimiento. En las escuelas ya no se enseña. En los supermercados ya no se vende comida. En el Congreso ya no se hace política. En los hospitales ya no se cura a la gente. O sea, fíjate, ¿no? Sí, sí, sí. De esto van los tiempos, ¿no? La educación quizás es de lo más importante, aunque suene un tópico. ¿Por qué? Porque la educación es lo que moldea las mentes de los humanos del futuro. Sí. Claro, si los seguimos haciendo lerdos, esclavos, inseguros y atontados, ¿verdad? Porque yo creo que a veces hay esa ¿quién dijo la frase? Que no asumas maldad cuando puede ser ignorancia, ¿no? O sea, si algo se hace muy mal, igual es que son tontos, no es que son malos adrede, ¿no? Pero va a sonar otra vez conspiranoico, pero yo a veces sospecho que esto está hecho adrede, porque tan mal no se puede hacer. O sea, el mono Merlín, ¿sabes? El experimento del mono que tiraba dardos para ver y ganaba la bolsa, ¿no? Hostia, el mono Merlín lo haría mejor como presidente y como director y como, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso en la educación. Bueno, y luego, es que no me quiero meter en muchos líos, ¿no? Pero luego está el tema de todas las ideologías que se meten en los colegios, y no las voy a mencionar, que cada uno lea. Sí, sí. En plan, ¿pero qué cojones le están enseñando a mi hijo o a mi hija? ¿Pero tú qué te has pensado? O sea, lo digo así, luego si quieres le pones el pip, no debería hablar con estas palabras, pero ¿qué mierda es esta? Entonces a veces tienes que hacer el preborrado, el prelavado y luego centrifugado a la vuelta, ¿no? ¿Pero qué vas a hacer? ¿No? Bueno, esto en el colegio. Sí. Luego si sobrevives, claro, luego ahí habrá gente, ¿no? Mira, dos cosas más te voy a decir ahí. En el cole nos explican algunas cositas, ¿no? Pero no nos explican, por ejemplo, qué es hacer la declaración de la renta. Total. No nos explican cómo tener un huerto y cultivar tu propia comida. No nos explican cosas que realmente necesitamos saber. Nos explican muchas cosas que no necesitamos saber. Y encima nos las explican mal. Luego, si te va muy bien, porque igual fulanito quería ser bailarín, o menganita era un artista del copón, o esta persona tenía una creatividad. Claro, eso no hay cabida en la bajita. No. Estos son los fracasados, los que luego se creen que son más tontos. Sí. En el fondo eran los mejores. Inteligencia artificial, ¿no? Esto igual era la inteligencia natural mejor, pero como no ha cabido en el molde, ¿no? Pues la cama de Procuste, ¿sabes? Sí, sí, y aquel que invitaba a la gente a una cama y si te pasabas de largo te cortaba las piernas y si quedabas corto te estiraba, ¿no? Ahora luego te vas a la educación superior. Otra vez, tirando piedras sobre mi propio tejado, pero no sé decirlo, pero es que la verdad, los másters son un poco sacacuartos, los másters. Antes, los que éramos más viejunos, hacíamos una carrera más larga
era mucho más barata, ahora no, ahora es más corta y te tienes que hacer el máster. Sí. Y además ahora es obligatorio prácticamente. O sea, yo recuerdo tener un máster y ser la bomba, mi currículum, o sea, me refiero, me he especializado, esto tal, y ahora acaban la carrera y si no te haces un máster es como, bueno... Es pagar para trabajar. Sí. Pagar y pagar más, y bueno, cuanto más pagues, más deluxe será tu nivel de esclavitud. Que no es la esclavitud de antes, que es verdad que ahora dormimos en una camita donde no hay bichos y comemos varias veces al día. O sea, luego hay cosas muy bonitas, pero esto es la verdad, esto es la verdad. Entonces, por ejemplo, yo veo estudiantes míos, o que no son míos, o que he tenido, o que no he tenido, que el primer año, cuando empiezan una tesis doctoral, quieren saber. Tienen esa frescura, ¿no? La mente curiosa. Al año ya han visto cómo hacen los niños con sus papás. Ya han visto el percal. Y ya están tratando de optimizar su carrera. ¿No? Que yo lo entiendo. Pero ya están montando comités para decidir no sé qué, quieren ser miembros de no sé cuántos, ya han entendido que la ciencia no va normalmente de producir conocimiento, sino de publicar en revistas. Sí. Ya están optimizando el juego. Eso es una ley que se sabe. Si tú tienes un criterio que... ¿Cómo decirlo de una manera sencilla? Si tú montas un juego y te da puntos hacer esto, inevitablemente los comportamientos de los jugadores van a acabar haciendo esto y las consecuencias o los efectos secundarios pueden ser nefastos, pero si eso es lo que hay que maximizar, ¿no? ¿Aquí de qué va el juego? Claro, de ganar puntos. Entonces, claro, los másteres se han convertido en eso, lo necesito para poder luego. Los doctorados se han convertido en quiero conocer y luego ya me he dado cuenta que esto es un tongo, pero ahora hay que seguir, porque igual si llego a los 4 años, luego yo pues podré optar, ¿no? Muchas veces también, y lo tengo que decir, los estudiantes en las universidades son mano de obra barata para poder mantener un laboratorio muy grande. Lo siento por decirte esto, Petillo, pero yo lo he vivido y así es mi opinión. La gente puede estar en desacuerdo, ¿no? Y luego, si quieres, ya rematamos con todo, ya acabo de... Y luego cuando tú te sacas tu plaza, ¿no? Si te la sacas, porque por el camino mueren muchos. Sí. Muchos. La tasa de mortalidad académica es muy alta, ¿no? Cuando te sacas la plaza y dices, bueno, ahora ya tengo la libertad intelectual, porque de eso va, la libertad para, ¡wow! O sea, ahora me van a pagar y yo puedo preguntarle a la naturaleza sin conflictos de intereses. Sí. Es que no me paga una farmacéutica, es que no tengo que decir esto porque el político tal, no, tú has pasado unos niveles, investiga. No, porque luego tú necesitas tu dinero para mantener tu piscina y tu coche, me refiero a tu laboratorio, tus viajes, ¿no? Es necesario, entonces tienes que escribir proyectos a lo que te den monedas y a otras cosas no te van a dar. Y luego esto es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Eso da más rollo, me están escuchando. Seguro. Bueno, en los teléfonos también, aunque los tengas en modo avión. Sí. Y luego lo que sucede es que la gente envejece. Cuando se jubilan, algunos profesores dicen, ahora es el momento de decir la verdad. Ahora es el momento de escribir mi libro. Pero ahora ya te duele todo, tío. Yeah. Te queda poco. Pero no lo has podido hacer antes porque te habrían cortado la cabeza. ¿O no? Entonces, esa es el desarrollo de los 3 a los 5, a los 12, a los 20, a los 40, a los 70, ¿no? Y la siguiente generación. Decía Planck, creo que era Planck, que la ciencia avanza de funeral en funeral. Si no era Planck, era un físico cuántico. Yo digo, bueno, es más lento, porque esa gente también forma sus escuelas de pensamiento. Bueno, hoy no te quiero traer mal rollo, ¿eh? No, pero bueno, es un poco cómo se ve la realidad desde un punto de vista... Desde dentro yo te la cuento, desde dentro, que normalmente la cuentan muy pulidita desde fuera, ¿no? Sí. La ciencia, todo cómo brilla, ¿no? Es como un restaurante. Tú puedes estar en la terraza y te sirve el camarero. Yo he trabajado en una cocina, no de cocinero, pero he entrado porque estaba en el bar de la barra. Eso es el puto infierno, la cocina, ¿no? Sí. Pues la cocina de la ciencia hay que contarla, ¿no? Sí. Un poco. Sí, yo estaba trabajando 13 años en una universidad y también, o sea, la cocina en las universidades en general es básicamente eso. Sí, yo creo que, aún así, creo que la base del todo está en los niños y personalmente echo en falta, aparte de lo que tú dices, que tú sales del instituto y no sabes ni lo que es una hipoteca, un interés y cosas útiles. Y, hombre, un poco de educación emocional, porque han quitado filosofía. Ese tipo de cosas, yo creo que es realmente lo que te vas a llevar. O sea, no creo que haya malas o buenas personas. Aquí se ha dicho en otros episodios que lo que hay es
poca o mucha consciencia, ¿sabes? El mal existe, ¿eh? Sí. El mal existe, ¿eh? Yo creo. Pero No es solo el pobrecito, qué inconsciente. sí. Hay gente que a veces estamos despistados o están. No te quería interrumpir. Sí, Yo creo no. que existe. Te entiendo, yo he visto, o sea, yo he creído ver el mal puro, ¿no? Pero en general, acá hablo en general, yo creo que las personas, decía mi profesor de autoescuela, que todo el mundo está deseando ser buena persona. Me lo decía cuando yo me incorporaba, estaba en las prácticas con el coche, y me decía, dale intermitente, incorpórate a la autopista despacio, como diciendo, para que te dejen, o en una calle así tal, para que te dejen, porque la gente está deseando ser buena persona. Y digo, bueno, eso funciona menos en el centro de Madrid. Te lo digo, en Alicante igual, pero cuando yo voy a Madrid en coche, digo, ya me he dado cuenta que he llegado a Madrid. Bueno, también decía Enric Duró que no hay nada peor que un tonto motivado. Es decir, la gente tiene buenas intenciones, pero no hay otro dicho que dice que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Igual sí, lo he inventado, ¿no? Sí. O sea, sí, pero no. Pero me encanta que cites a tu profesor de autoescuela. O sea, qué bonito. Es que esas cosas se van quedando, ¿no? Tienes de vez en cuando, ¿no? Vas teniendo maestros, pinceladas. Sí. Sí. Yo empecé a hacer la carrera, o sea, empecé a pensar en hacer la carrera porque me encantó mi profe de química. A mí me pasó lo mismo con la física. Un abrazo a Josema, que no sé si vivirá, que gracias a él yo hice física, gracias a él en el instituto. Sí. A veces no hay nada mejor que un buen profesor que te tenga un poco de cariño, ¿no? Que te preste un poco de atención, un poquito de amor. Si al final solo queremos un poquito de amor, ¿no? Sí. Pasa que los profes van desbordados, ¿eh? Yo también lo veo. Sí, no hay mucha gente, pero este podcast en redes sociales es charlas con gente que ama lo que hace. Entonces, el profesor que ama lo que hace y que no ha sido quemado o no se ha quemado por cómo va un poco el sistema, que lo entiendo, ese es el que te marca, ¿no? O sea, por lo menos a mí me ha marcado. Bueno, ahora vamos a... O sea, podríamos estar hablando de esto un montón, pero para cortarlo un poco, o sea, sobre todo a mí me importa mucho, me encantaría, poniéndonos un poco más espirituales, que me contases, porque tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Una ECM, que se llaman. ¿Y qué impacto ha tenido eso en tu carrera profesional y en tu vida personal? Vale, sí. Yo tuve una ECM hace 4 años justo. Además, me acuerdo porque ahora estoy celebrando como el aniversario de los días que pasé en el hospital. Y me voy acordando, ¿no? Ahora justo hace 4 años me iban a operar, o aún no sabíamos, o tuve la ECM. La semana pasada, da igual cuando se esté grabando esto, ¿no? Pero como estamos hablando aquí en presente tú y yo, la semana pasada se cumplieron justo 4 años de mi visión, ¿no? ¿Qué es una visión? Como le he contado tantas veces, que pues voy, creo, mejorando, o bueno, no sé si mejorando, pero para mí voy diciéndola mejor. Y no es un sueño. El otro día me preguntaban, ¿pero es real? ¿Fue real? Fue hiperreal. O sea, quien diga que es una alucinación, alucina. Aunque sea una experta, ¿no? Luego podemos hablar del cerebro y tal. Sí. Pero mi experiencia es de hiperrealidad. Súper real. Mega real. No real, quizá realito. Súper real. O sea que es más que un sueño. Más que un sueño. Por eso yo le llamo visión. Una visión. Que por otro lado es muy común, porque ahora se habla mucho de ellas. Yo no recuerdo, o al menos no había leído sobre ellas. Igual había oído alguna vez en los medios que se hablaba poco, ¿no? En mi campo de estudio nunca me había topado con ellas científicamente, ¿no? Pero sí, yo estuve en un pozo. Normalmente la gente está en un túnel y ve la luz al final del túnel. Lo mío era lo mismo vertical. Estaba en un pozo y había 3 figuras que me venían a buscar. 3 personas. La luz era amarilla, muy fuerte. Y yo las veía contra la luz y sabía quién eran perfectamente. Y yo estaba allí en ese pozo y sabía. Yo sabía que si aceptaba su ayuda me moría. Si cruzaba, si salía del pozo, me moría. Sin miedo. Tampoco un gozo de quiero morirme. Yeah. Mi experiencia fue light. Luego hay experiencias cercanas a la muerte de gente que está, vamos, que dice que está en los cielos, ¿no? Semanas, ¿no? Sí. Bueno, yo estaba bien. En el hospital estaba mal y en el hospital, teniendo esa visión, estaba bien. Y sabía que si me iba, y si volvía, volvía. Y ya está. Y les dije, sin palabras, directamente, gracias, prefiero volver. Y volví. Esa es mi experiencia cercana a la muerte. Muy, muy cortita. Si la haces en vídeo son 6 segundos. No sé si el tiempo y el espacio ahí igual es otra cosa, ¿no? Sí. Antes había tenido otra que la he contado poco y ahora la cuento más, porque me he dado cuenta que es quizá más relevante para mí.
no sé, para el oyente, ¿no? La misma tarde, antes de estar en el pozo, yo tuve una visión otra vez, antes decía sueño, una visión con animales gigantes, híbridos, un león con cabeza de cocodrilo, una jirafa con cabeza de oso, que tenían fuego en su cabeza y pasaban encima de mí sin aplastarme y inclinaban sus cabezas y ponían su fuego en mi cabeza. Un fuego que no quema. Bueno, esto mola. Esto suena bastante espiritual. Sí, total. No sabemos lo que es. Y luego se convertían en alfombras voladoras y se iban volando a las montañas, ¿no? Eso yo lo viví antes de... Entonces, para mí, pero que no lo tengo que justificar como científico, no es necesario. Para mí aquello fue una bendición, fue una doble bendición. Y además pude volver, que tengo hijas pequeñitas, las tenía, ¿no? Muy pequeñitas, ¿no? Pude volver. Justo iba a cumplir 40 años, ¿no? Era como, bueno, me han dado un vale por 40 años más o algo así. Entonces, claro, te lo mencionaba un poco al principio, eso te impacta a nivel personal seguro. Cualquier trauma, porque esto es un trauma, cualquier trauma, es que desde que te deje la pareja hasta que se te muera un ser querido, hasta que casi te mueras tú, que se te arruina el negocio, o sea, a todo el mundo se nos rompe el corazón varias veces en la vida. Cualquier trauma es eso, es una faena y luego es una oportunidad gigante, ¿no? de crecer. Suena como muy, pero es verdad, es así. Sí. La ECM es eso de lujo, es esa oportunidad de lujo, ¿no? Porque luego es verdad que se han hecho estudios y la gente que tenemos estas experiencias, bueno, la vida nos cambia. Somos los mismos, pero la vida nos cambia a bien. Son experiencias además que se recuerdan siempre. Si fueran alucinaciones, pues ni las querríamos contar, se nos olvidarían y además no nos cambiarían, como este tipo de experiencias cambian a la gente. Pero luego la peculiaridad que tengo yo, porque mucha gente ha tenido experiencias cercanas a la muerte y que no las cuenta. A mí me vienen a veces después de conferencias y me dicen, yo tuve una hace 42 años, no se lo he contado a nadie, doctor Alex. Digo, wow, ¿no? Tenemos esa vergüenza que hablábamos, mucha gente la tiene más. No todo el mundo casi se ha muerto, pero mucha gente tiene muchas experiencias de estas anómalas, a las anomalías, ¿no? Lo que no cuadra en el cuadro que nos han impuesto, ¿no? Y de otro tipo, ¿no? Sueños premonitorios, sincronicidades. Es muy democrático. No es tan extraordinario, es muy ordinario, es muy maravilloso. Pero la segunda parte que me hace un poco especial, y por eso estoy aquí hablando contigo, por eso me has invitado, me imagino, es que, claro, yo decidí no quedármelo solo para casa y luego seguir haciendo mi ciencia igual, como si no hubiera pasado nada. Y dije, bueno, esto que me ha pasado, o sea, si los físicos tratamos de tener teorías que lo expliquen todo, a ver cómo me explican esto. Y si los neurocientíficos estamos convencidos o están que el cerebro produce la consciencia, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Y qué pasa en otros casos cuando el corazón se ha parado, no hay respiración y probablemente el cerebro esté parado, plano, off, ¿no? Si es un electrodoméstico que produce la mente, cuando el electrodoméstico se está escacharrando, ha pegado el petardazo y se ha roto y se ha apagado, ¿cómo puede ser? Entonces yo decía, vale, vamos a cambiar el rumbo del barco, yo ahora voy a estudiar esto, caiga quien caiga, me llamen lo que me llamen, y descubrí que hay una comunidad gigante de profesionales, de científicos, de gente maravillosa, seria, rigurosa, que publican revistas científicas, que hace bien sus estudios, no son pseudocientíficos, hacen bien la ciencia, lo que pasa es que estudian temas que a la gente a veces le ponen nervioso, sobre todo a los académicos, porque la gente normal y corriente quiere saber más de eso. La gente no quiere saber que le cuente sobre el nuevo neutrino que se ha descubierto. Oye, qué bien el neutrino. La gente, oye, ¿qué sabéis? ¿Qué estáis mirando? No, mi abuelito no se acordaba de nada y un día antes de morir, ese día tuve una conversación con él increíble. ¿Qué le pasó en su mente? Oye, ¿vosotros podéis decirme algo de qué pasa en el cerebro? Entonces, como vengamos a decir, ay, pobrecico, qué tonto eres, tío. Es una alucinación. No, hombre, no. Entonces, bueno, eso es lo que me ha pasado, que de repente se me ha abierto el cielo. Es decir, qué bonito, se puede estudiar esto, se puede tratar de estudiar científicamente y son las preguntas que más nos importan. Yo he estudiado, no te lo he contado, pero yo he estudiado en la pizarra cómo motores moleculares o brownianos sacan energía de... Vale, yo he estudiado cómo la larva de la mosca de la fruta se orienta en un gradiente que huele a plátano y qué hacen sus neuronas y cómo controlarla remotamente con luz azul porque la olía, o sea, una pasada. Yo he estudiado cómo los gusanos encuentran comida y cómo tienen estrategias de búsqueda probabilísticas. Yo he estudiado cómo los ratones aprenden. Yo he estudiado muchas cosas muy guays, muy interesantes. Pero esto no es interesante, esto es importante. Estas son las preguntas que siempre queríamos responder. Pues allá que vamos a estudiarlas científicamente.
Sí, en realidad estás ahí, estás aquí, te he invitado precisamente por eso, pero porque en este caso eres una especie de espejo. O sea, estamos hablando de, mm, de una persona como yo también, que no soy científico, pero o sea, he estudiado una ingeniería y soy una persona que ha sido un adolescente respecto a la fe de mis padres, ¿no? A las creencias de todo un linaje, por tanto materno como paterno, muy religioso, muy dogmático y que yo me he revelado. Y luego al final cuando te empiezas a hacer preguntas, las preguntas que para mí realmente son importantes, te das cuenta que hay mogollón de cosas que la ciencia no puede explicar y que no tiene por qué explicarlas, es que me da igual. O sea, Mario Saban en unos episodios anteriores decía que... ¿Lo has tenido? Sí. ¡Qué lujazo! Sí, Qué sí, bueno. sí, sí, sí. Y decía, y yo le decía antes creía en lo que veía. Y me dijo él, no, es que no hace falta, no tienes por qué ni creer lo que ves, es que hay muchas cosas que no se ven y que no las crees de aquí, sino es como más de aquí, ¿no? Y, y entonces en muchas cosas que has compartido tú, no entra esto, ¿sabes? O sea, es más de aquí y no tiene por qué dejar de ser ciencia. O sea, estoy deseando que descubras cosas y que des explicación a algo muy importante para mí, como es por qué mi padre se estaba muriendo y las últimas 2 horas de su vida parecía que no tenía nada. ¿Eso te pasó? Sí, sí, sí. Mi padre falleció de un tumor y tuvo una enfermedad muy chunga. Y justo me llamó un colega, oye, ¿qué tal está tu padre? Y digo, está increíble. O sea, después de haber estado en el hospital entre y sale un año, está genial. Qué guay, no sé qué, no sé cuánto. Nos fuimos a la cama y 2 horas. Y dije, ¿pero cómo es posible? O sea, ya no es una cuestión de creo en lo que veo. O sea, y me da igual lo que me diga un científico, ¿no? Porque no pasa nada, porque tal. Algo pasa. Algo pasa. Y no lo sabemos, pero por lo menos si estos son... A veces pienso en la experiencia de la gente, como esta que tú me cuentas, que es muy linda y es muy frágil, como flores, ¿no? Lo último que quieres es que venga un tipo y te la pise. ¿No? Sí, 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 sí. Podemos hacer muchas cosas con la flor. Regarla más o menos, cogerla, ponerla, hacer un ramo. Pero no me vengas a pisar la flor, ¿no? Igual es lo único que hay que pedir. Estudiarla o no estudiarla, pero no vengáis a decirnos que eso no tiene ninguna cabida, ¿no? Básicamente que es mentira, ¿no? Sí, es que eso. es mentira. Oye, la realidad es mucho más grande de lo que cabe en tu cabeza, ¿no? Por muy listo que seas. Ahora cuando decías lo de ver y la visión, yo he trabajado mucho en esto también por 2 temas. Uno, porque durante muchos años yo programaba visión por ordenador, enseñarle a máquinas a detectar patrones, ¿no? Y luego también, como estudiaba estos organismos, la mosca, el gusano, el ratón, yo me preguntaba cómo ellos veían el mundo, para poder hacer ciencia de ello, ¿no? Que era algo un poco en contra de lo que en teoría yo había aprendido como objetividad. Objetividad es tú no estás en la ecuación. Pero yo me preguntaba mucho, yo soñaba que era una mosca de la fruta cuando la estudiaba, ¿no? Y ahí aprendí cosas sobre el ver y lo invisible. Quiero compartirte un par, o quizá 3. Una es, mira, vamos primero a la física. No, si no lo veo, no lo creo. Bien, materialista. Todo está hecho de materia, átomos y electrones. Solo creo lo que veo. Vale. ¿Has visto alguna vez un electrón? No. Enséñame una fotito de un electrón, ¿no? Como cuando... El del libro de física, ¿no? La bolita roja, esa, ¿no? Es una recreación, ¿sabes? Tendría que ponerlo abajo. Esto es una recreación. Esto es como cuando te hacen una foto en la carretera, ¿no? Usted iba a 160 km/h. Bueno, enséñame la foto. Quiero ver la matrícula, ¿no? Luego, obviamente, es más complejo, ¿no? Porque, bueno, la física es el arte de hacer visible lo invisible, ¿no? O sea, es todo un milagro con esas ecuaciones, esas teorías, esos aparatos que, como sabes, a veces son más grandes que una ciudad debajo del suelo, ¿no? Sí, como increíble. el alador de partículas, tan grande para poder ver lo tan pequeño, ¿no? No digo que eso no exista, digo que, oye, hay que hacer muchos saltos de fe para decir el bosón de Higgs está ahí, ¿no? Porque tienes que confiar en el experto y de hecho solo hay 4 en el mundo que igual realmente entiendan, ¿no? Entonces, cuidado con decir solo lo que veo es lo que creo.
Sí. Porque también tienes que creer para poder ver. Y otro ejemplo que a mí me sirve también muy lindo es, por ejemplo, yo he tocado muchos años la guitarra en un grupo, pero de oída. Grabamos un disco y todo, ¿no? Bueno, soy un tío musical. Yo no sé leer una partitura. Entonces, para mí, esas 5 rayitas con bolitas negras, ¿qué veo yo ahí? Yo veo rayitas y bolitas. ¿Qué ve alguien que sabe música, que sabe solfeo? No solo ve, oye una melodía. Sí, sí, sí. Entonces también hay que educar a la percepción para poder ver. No vale decir, no veo, no hay nada. No, tío, no ves porque lo mismo cuando programas, tú programas, Sí. yo también, ¿no? Ahora menos. No, cuando tú ves aquello amarillo, parece Matrix, ¿no? Amarillo, verde, nuevamente, ¿no? Sí, Todo. sí. Alguien que se acerca y mira lo que está haciendo, ahí no ve nada. 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 Y tú ves ahí un loop y no sé qué, y aquí hay un posible error, ¿no? Sí. Pues esto es otra manera de ilustrar que tampoco hay que estar tan obsesionados con el ver y el creer y explicar de una manera tan falsa o tan caricaturizada, ¿no? Decir, no, muéstramelo, muéstramelo. Es que nada es así, nada es así. La percepción, además, no es algo literal. Bueno, ahí igual no deberíamos entrar porque se nos complicaría el tema, pero mira, hablábamos de conciencia, pero la percepción es otro misterio. ¿Qué significa ver? ¿Y qué significa ver una figura? Por eso también ha costado tanto enseñarle a las máquinas a ver patrones, ¿no? Claro. O sea, ver no hay que dar, incluso ver no hay que darlo por sentado. Y luego hay otros el ser humano es muy visual. Creo que por nuestra historia evolutiva también, cazar, no sé qué, pero también hay otros sentidos. También hay sentidos kinestésicos. Y yo estudio sentidos que creo que van más allá de los 5 sentidos, ¿no? Incluso más allá del sentido común y del sentido del humor, ¿no? Es decir, el tema del sentir y del percibir es muy complejo. Es muy complejo como para decir, si no me enseñas no va así, no va así. Sí, sí, sí. Te vi en un podcast con Alex Fidalgo, ¿no? En una tertulia. Y ahí también había una persona que era, bueno, medium. Bueno, no sé cómo se le llama. Aldo, pero, ¿no? Aldo era. Sí, Aldo. Y percibí en ese... Bueno, que se graba en directo. En esa conversación que te picaba mucho más la curiosidad, Aldo, que el resto de invitados, con respecto a los otros invitados. O sea, pero... en plan curiosidad, que allí le preguntaste, o luego le preguntaste una cosa, ahí derivó un poco. Digamos que tú crees que hay vida después de la muerte. Sí, pasamos ahí, estaba pensando sobre todo porque, claro, las percepciones, tal, pero sí, o sea, sigue siendo una curiosidad y una percepción, y ese siguiente escalón, has tenido una CM, pero luego hay, o sea, preguntarse, una vez que tú tienes una experiencia cercana a la muerte, yo creo que es una consecuencia natural preguntarse si hay vida después de ella. Incluso si no la has tenido. Bueno, sí, claro, pero... Pasa que hasta que no se te empieza a morir gente, no te lo planteas. Claro, si casi te mueres tú, pues te lo planteas más. Sí. En esta conversación a mí me interesaban todos, ¿eh? Me interesaba Saúl. Sí, bueno. Podemos hablar un poquito de ello. Tampoco hay que hacer aquí como el fútbol, ¿no? Cuando acaba el partido, el comentario en otro podcast de eso, ¿no? Pero me interesaba mucho cómo piensa Saúl, porque de alguna forma es como un adversario, intelectualmente hablando, ¿no? Entonces yo creo que puedo aprender también de ver por qué esa visión cerebrocéntrica, materialista, le cuesta tanto dar 1 milímetro a la posibilidad. Entonces eso me interesaba mucho de Saúl, y de hecho se lo dije ahí en directo. Ya, estás diciendo esto, pero ¿y si lo otro? No, tal, ¿no? Incluso cuando yo mencioné que había evidencia de la reencarnación, él se puso nervioso, ¿no? Bueno, que haya evidencia no es una prueba irrefutable, pero bueno, luego no lo pudimos hablar. Ese debate, que no era un debate, esa tertulia, sí, tertulia. Habría dado para muchas horas, ¿no? Bien. El doctor Gaona, me interesa mucho el doctor Gaona. Lleva años estudiando cosas que yo he empezado a estudiar hace poco, o sea, que para mí es wow, tú ya lo estabas haciendo cuando yo no sabía ni que existía, ¿no? Y también el doctor Gaona me interesa, ¿no? Ahora le he conocido un poquito más. Hemos quedado alguna vez después. Me interesa también ver cómo anda esa cuerda floja al final, ¿no? Esa cuerda floja entre la pseudociencia y el cientifismo, ¿no? El no sabemos o el sabemos que no, ¿no? Y además tiene muchas historias que contar siempre de estudios que ha hecho. Me interesaba mucho saber qué opinaba Alex Fidalgo. Lo que pasa es que su rol era de moderar esos caballos desbocados que tenía allí, ¿no? Pero bueno, yo también quería saber qué piensa él. Y luego, haciendo así, pues yo estaba sentado, Saúl, doctor Gaona, Alex, Aldo. Aldo me interesa, pero lo que más lo que me llamó la atención
es que más o menos cada uno tenía un rol que no es que lo veníamos a representar, es como somos, ¿no? Uno, el más escéptico, a veces un poquito quizá dogmático. Yo igual el poco el más liberal, el doctor Gaona tal, ¿no? Y Aldo, que es una persona que contacta con. A mí me pareció que no sé si le estábamos amedrentando o se dejaba amedrentar él, o él venía como muy encorsetado diciendo, no, incluso, bueno, estudiar mi cerebro, a ver qué me pasa. En plan, tío, que tú hablas con los muertos, Sí, sí, cuéntamelo, yo quiero escucharlo, cuéntame, no me vengas a buscar tu propia explicación de cómo eso quizá... Es como que... Estaba cohibido, yo tenía la sensación de que le daba cosa. Pidiéndonos permiso, ¿no? Sí. Sin pedirnos, y eso es lo que yo quiero evitar. Yo quiero evitar que la gente no sea libre para expresar. Luego no he tenido mucha ocasión de hablar con él y no sé realmente lo que él piensa y lo que él siente, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. También me llamó mucho la atención que 2 horas da lo que da, hora y pico, ¿no? Pero que justo, que casi cuando aún no habíamos empezado ya había que acabar, ¿no? Sí. Porque estos temas no se acaban, ¿no? Y a veces estaría mejor no grabarlo, tomarlos unas copas y a las 2 de la madrugada ver realmente, va, ¿tú qué piensas? Porque no es lo mismo, claro, cuando sabes ahí, el doctor, mola mucho más. Yo creo que según la aproximación, ya, tío, ya, muy bien, pero ¿qué piensas? No, dime, venga. Sí. Bueno, pues eso, ¿tú crees que hay esa vida después de la muerte y que puede haber personas que contacten con esos muertos? Sí. Otra cosa es que yo lo pueda demostrar científicamente. Ya. Estamos hablando de que sí lo crees. Yo creo que sí. Luego puedo decir, creo que sí. He tenido experiencia, que no es lo mismo que creer, que me invita a que sí, y luego, o sea, creo, experimento, siento, luego pienso. Luego yo también, porque hablabas antes de la razón, de la mente y del corazón, pero la razón también nos permite llegar a sitios. Sí, no lo pongo como mal. De hecho, con un abordaje muy razonable y muy racional, viendo cuál es la evidencia, analizándola, siendo consciente de todos los ismos y teniendo paciencia y no habiendo decidido que la respuesta es que no y ahora voy a buscar, o que la respuesta es que sí y ahora voy a buscar las mañas para hacérmelo venir, se puede hacer un caso racional, lógico, de la vida después de la vida. O sea que, para resumir, ¿no? A nivel de creencia yo creo que sí. A nivel de experiencia también es un sí. Y a nivel lógico-racional también sería un sí, para mí. Entonces, bueno, tiene buena pinta. Para mí tiene buena pinta. Luego hay que ver. Insisto, desde qué punto me lo quieres decir. Y luego hay que respetar también. Yo entiendo que haya gente que si no ha tenido esa experiencia y está... O sea, son muchos factores. Aquí hay que entender, hablas tú de tu padre, de tus abuelos. Hay que entender también de dónde venimos. Alguien que viene rebotado de la religión por razones que se entienden. Que lleva años siendo instruido en una visión científica materialista, que no ha tenido ciertas experiencias. Bueno, pues es normal que sea muy escéptico, que no quiera que le lleves por ese camino, ¿no? Hasta que le pase algo. Esta es otra cuestión. ¿Cómo cambiamos de opinión? Yo me lo pregunto, ¿no? ¿Cómo cambia la gente de opinión? ¿Dándole razones? No, razones no. Entran por un oído, salen por el de la otro. experiencia, ¿no? Y la reflexión. Entran por la experiencia, nuevamente por traumas, porque el trauma es lo que te crea esto es casi la analogía que, bueno, igual es un poco cogida por pinzas, ¿no? Pero como uno, cuando tú haces deporte, ¿no? ¿Cómo uno mejora la capacidad física o muscular? Bueno, tienes que tener agujetas. Claro, rompiendo las fibras, ¿no? Para que se regeneren. No quieres romperte el tendón de Aquiles. Pero claro, sin sin estresar un poco tu sistema de creencias, no vas a mejorar mucho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí cada uno tiene la flexibilidad de hasta cuándo o cuánto me voy a dejar yo cambiar el sistema de creencias, ¿no? Y antes yo era más vehemente, más confrontar, ¿no? Decir, venga, va. No, ahora es como, claro, yo creo que veo de dónde vienes tú y por qué dudas. Pero también dime en qué crees. Esto es muy gracioso. La gente dice, no, los creyentes y los escépticos, ¿no? 2 bandos. No, querido, porque los creyentes también dudan. De hecho, si no tienes dudas de fe, tu fe no vale mucho. Sí, total. Y los que van de escépticos de dudar, muchas veces no dudan de lo que creen. ¿No? Entonces, al final estamos todos en la misma aventura, ¿no? Y estas facciones, los pros, los contras, los haters, los no sé qué,
son disfraces un poco cutres salchicheros. Totalmente. Bueno, dando un salto atrás, ¿está científicamente probado el tema de la lucidez terminal? ¿Se ha estudiado eso? Claro, pero aquí hay que ser precisos. ¿Qué es lo que está probado? ¿Que existe o cómo pasa? Que este es un problema. Que existe, yo no tengo ninguna duda de que sí, porque... Existe. Es un fenómeno. El fenómeno de que personas que tienen una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, que su cognición está objetivamente mermada, porque no se acuerdan de lo que han hecho los últimos 3 años, porque no hablan, porque no... Pues de repente recobran esa capacidad cognitiva de golpe y luego se mueren. O sea, como fenómeno existe, que es ahí donde está ahora también el campo el punto de fricción, ¿no? Uh-huh. Hasta hace no tanto, no hay que olvidarlo, se decía, no, eso son pamplinas. Ahora no son pamplinas, ahora suceden. Lo que pasa es que la explicación tiene que venir por pues el cerebro productivo o el cerebro permisivo, que no hemos hablado del PP, a mí me gusta hablar de las 2 Ps, ¿no? Lo mismo con las experiencias cercanas a la muerte. Yo creo que nadie negará que las experiencias cercanas a la muerte suceden. Uh-huh. Eso ya no es motivo de debate. Suceden, lo que te dirán es, sí, te ha pasado, pero no era real. Yeah. No era realmente real. De hecho, te lo voy a explicar como un epifenómeno de la actividad de tu cerebro, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde está, ¿no? En plan, no, es que igual no es eso. Igual es hiperreal. Igual mi cerebro no lo ha producido. Mi cerebro lo ha permitido como un filtro, ¿no? Y entonces ahí, en esos pequeños detalles es donde está el oro, ¿no? Sí. Entonces, claro que la lucidez terminal existe. Y claro que incluso podríamos decir, claro que la gente ve fantasmas. Los ve. La cuestión es qué está pasando, ¿no? Sí. Es la realidad de eso que sucede. Y eso es lo que cuesta más discutir. Uh-huh. Esta es ya la última antes de empezar con a todos los invitados a una serie de preguntas. Pero la última es, mente, consciencia. ¿Qué opinas del el concepto del alma? Sé muy poquito. Uh-huh. Pero bueno, también por suerte, porque creo que es una suerte, como quieras o no, los que vivimos por aquí cerca, estamos embebidos en una tradición antropológica cristiana, hemos oído hablar del alma, ¿no? Incluso hasta sabemos o creemos que tenemos una, ¿no? Sí. El alma sería, entiendo yo, aquello más inmortal. Y decir más inmortal es un absurdo, o es inmortal o no, es como decir más embarazado o menos embarazado, ¿no? ¿De qué estamos hechos? ¿De materia? ¿De cuerpos? Sí, claro, no hay que negar la materia. De hecho, los materialistas yo creo que infravaloran. Este es mi marketing, esta es mi operación de traérmelos. Es, ¿vosotros sois los defensores a ultranza de la materia? ¿La habéis infravalorado, colegas? Que es mucho más. ¿No son bolitas lerdas que chocan sin saber para qué? Bien, tenemos cuerpo, sí. El que estemos encarnados sigue siendo un gran misterio. El misterio de la encarnación. Tenemos cuerpo, sí. Tenemos mente, sí. ¿Cómo el cuerpo y la mente interaccionan? Es el problema cartesiano que tenemos porque somos cartesianos. Los tatarabuelos eran dualistas y lo hemos heredado. Ahora a ver qué hacemos con ello. Pero sí, consciencia. Hay gente que prefiere hablar de la consciencia como eso que está fuera del espacio-tiempo. Incluso en Oriente la consciencia, ¿no? Se habla de Purusha y Prakriti y es como algo que está al margen de lo que sucede en la naturaleza. Pero bueno, cuerpo sí, mente sí, alma. El alma es aquello que si algo sobrevive de nosotros es lo que va a sobrevivir. Claro, es la base de la reencarnación. Sí, es como el chip de la placa base, ¿no? Sí. Entonces, bueno, luego hay, insisto, muchas tradiciones que hablan con mucho detalle, desde la teosofía hasta el budismo, con mucho detalle de todas las capas. El ser humano como un flan de 7 capas. Sí. Se muere el cuerpo físico, luego hay otros 2 cuerpos que no son físicos, pero son cuerpos también que se disipan y tardan más en morirse. Luego, es que las preguntas son muy chulas. Es que cuando nos morimos, bueno, ¿de qué muerte estás hablando? Sí. Porque igual hay varias fases. Y sobrevivimos, ¿de qué nosotros estamos hablando? Y luego hay unas partes que igual sí que se disipan y desaparecen y otras que no. Luego la cuestión es, ¿qué pasa con esas? ¿A dónde van? Pues igual no van a ningún lado porque ahí no hay espacio-tiempo. Ahí hemos dejado el terreno de la ciencia o no, porque a veces mis colegas físicos también hablan de 14 dimensiones o 13 dimensiones. ¿Me explico? Sí, total. Ahí echamos manos de lo que tenemos. De la cuántica, luego la gente te da. O de las dimensiones extra, la gente te da. O bueno, pues hablas de los registros acá, sí, bueno, cada uno. Bueno. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Y quién va?
¿Hay reencarnación? ¿O hay resurrección? ¿O hay la nada absoluta? Y luego yo a veces me pregunto, que es un poco tonto, ¿no? Pero bueno, igual hay reencarnación, pero igual no nos reencarnamos todos. ¿Y cuántas veces nos reencarnamos? Claro. Igual al final llega un momento que ya te dan el pase y ya no te reencarnas. No, Sí, no lo sé. hay algo, se supone que dicen, hay algunas filosofías, estilos de vida, credos, no sé cómo enumerarlo, que te dicen que cuando eres un alma vieja o un alma joven, porque tienes, ¿no?, unas partidas, ¿no? A mí, cuando a mí me lo explicaron y cuando he leído eso, digo, bueno, tienes un límite de créditos, ¿no? Esto para los jóvenes no lo entenderán, ¿no? Pero cuando te ibas a la maquinita, echabas unos créditos, tenías estas partidas y luego ya trascendías, ¿no? Y ahí se supone que en el Akash hay una energía, se llama Akash, que de ahí se coge tu registro akáshico que lleva la memoria de Claro, todas las eso viene vidas con nuestras pasadas. metáforas, con nuestras metáforas Claro. de memoria y tal, que dan de sí lo que dan de sí, pero bueno. Y hemos hablado un poquito de experiencias cercanas a la muerte, y lucidez terminal, que es lo que empieza a pasar en tu mente cuando el cerebro se está muriendo y se ha muerto y cruzas ese umbral. No hemos hablado casi nada de lo que sucede cuando ya estás muerto, que cuesta mucho hablarlo en los medios de comunicación, tema de contacto. Ujú. No me hables de eso. Bueno, ya buscaremos en otra ocasión. Yo me estoy preparando para contarlo bien. Ah, guay. Porque también hay que hablar de esto. Sí, Yo tengo sí, amigas sí, medium. sí. No son la bruja Lola que te mete una trola. No. ¿Vale? ¿Qué pasa en sus cerebros? ¿Qué evidencias podemos...? De hecho, este campo es el que más tiempo lleva. Empezó a finales del siglo, a finales del siglo XIX, con William James y otros premios Nobel que iban a estudiar la mediumnidad. Ujú. Y luego no hemos hablado pero ahora estamos tocando un poco cuándo vuelves a la vida, ¿no? Ujú. Si es que vuelves o si es que algo vuelve. Y no se sabe. Ian Stevenson estudió durante décadas casos de niños que recordaban vidas anteriores. Y las recordaban a nivel de memorias concretas es que yo vivía en un sitio así, estaba casado con esta persona, mi ropa era así, y no había internet y luego iban a 400 kilómetros y estaba... Tremendo eso. Tremendo. Casos. ¿Esto lo has visto en las noticias? No. No, hay el fútbol y la estupidez del día, ¿no? Pero esto no te lo van a contar, ¿no? Pero no solo eran memorias en ese sentido, eran hábitos motores, incluso preferencias temperamentales y a veces hasta marcas físicas. Marcas físicas. Sí. ¿Qué hacemos con eso? No lo sé. Pero lo que no vamos a hacer es tirarlo a la basura o decir que eso no es evidencia. Eso son datos. Datos que sugieren que hay algo que no solo cuando salimos, sino cuando algo vuelve a entrar, algo se ha impregnado, ¿no? Pero fíjate qué prudente fue Stevenson. Le llamó niños que recuerdan, no que eran esa otra persona o que se han reencarnado o que su alma... Aquí, y es quizá una buena manera de acabar, es cuando vas por la carretera, ¿no?, y ves un cartel y cuando sales de una comunidad autónoma y entras en otra o de un país y dice, gracias por estar en la ciencia, y ahora entramos... Ya no solo en lo desconocido, porque la ciencia me estudia lo desconocido. Ahora hay que preguntar, pues si has tenido a Mario Sabán, ¿qué dice la cábala de esto? Sí. Total. ¿Qué dice el cristianismo ortodoxo de esto? ¿Qué dice el catolicismo? ¿Qué dicen los indios americanos? ¿Qué dicen los chamanes mexicanos? Los chamanes. ¿No? Tremendo. ¿Qué dicen? Y escuchar, porque ellos saben. Y nosotros no. Entonces, guay, porque ya nos hemos ido al hiperespacio y cada cosa en su sitio. La ciencia tiene este campo de actuación que ahora estamos tratando de expandir. Reproduciendo el MacBook de Andrés. Esa es una señal. Sí. La inteligencia artificial tiene su campo. Tiene su campo. Bueno, ahora es la pregunta que... Hombre, me gusta hacer una serie de preguntas, ¿no?, para conocer un poco más la perspectiva de cada uno. Y son preguntas que son muy mainstream, Vale. pero que la respuesta a esta pregunta ha hecho que yo también haga este podcast, porque mi respuesta no es mainstream, ¿vale? Entonces ¿qué es la felicidad para ti? Que ahora está muy de moda, el ser feliz. No sé. El concepto de ser feliz. Es que claro, va a sonar muy pastelón lo que te diga. Da igual, ¿no? Vale. Mira, soy un poco rollero. O necesitas una respuesta muy corta. No, dale. Yo, antes de que me fuera al hospital y casi morirme, yo me encargo de la cocina en casa, ¿no? Y antes vivíamos en una casa donde no teníamos lavaplatos. Y yo, tenemos 2 hijas, hay mucho lío. Y yo estaba como, ya decía, yo no quiero fregar más ya los platos. Estoy harto de los platos. ¿Sabes esos momentos de... Sí. Ya ves tú qué problema, ¿no?
Y luego iba a decir cuando me morí, la siguiente vez que limpié los platos, me salía la lagrimita de decir, hostia, qué suerte tengo de estar aquí puteado lavando los platos, ¿no? Entonces, la felicidad no es wow, qué guay. La felicidad es en los momentos de la vida donde algunas cosas te pesan más o menos, en la adversidad, incluso cuando tienes el corazón roto, tener esa llama, aunque sea pequeñita dentro, que te hace sonreír un poquito, ¿no? Y bueno, te lo quería ilustrar con este recuerdo, ¿no? De estás puteado, pero dices al final da igual. O no da igual, pero hay algo dentro que sonríe, ¿no? Sí. Entonces, y esa felicidad es muy pequeñita y es muy cotidiana, en vez de la felicidad es cuando consiga tal, ¿no? Es una felicidad muy como una lluvia fina, ¿no? Que yo creo que podemos acceder todo el día y es la más real, es la más tangible. La felicidad de, pues eso, de aunque estés cansado, de leerles un cuento a tus hijas o hacer una broma a tu pareja en ese momento en el que estás. Y hay esa conexión, hay esa sonrisilla, ¿no? Esos ojos que se te ponen así como... ¡ja! Yo creo que esa es la felicidad. Del 1 al 10, si pudiéramos cuantificarlo, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo de feliz eres? 8. También es una buena nota. Me encanta que la mayoría de personas me dice como del 7 para arriba. Ajá. Es verdad que hay momentos de 4, ¿no? Tal, o sea, siempre, pero está bien, porque en mi foro interno también alimento mi ego y digo, es que no me he equivocado con los invitados, ¿sabes? Es como estar en ese rollo. Luego, también hay una visión muy general, hay una opinión muy general, pero me gustaría saber la tuya de qué es el éxito para ti. El éxito no es una mentira que nos han contado. Es una zanahoria que nos han vendido para que nosotros queramos hacer lo que otros quieren y pensemos que somos nosotros los que queremos hacerlo. Luego es verdad que hay versiones del éxito que están más saneadas, ¿no? Sí. Descúbrelo. ¿Sabes la historia esa de... Yo la cuento muy mal, ¿no? Y yo me encuentro esta encrucijada a menudo, ¿no? Del tío que lo que quería era simplemente estar ahí leyendo en el bosque o en el campo, pero luego tiene una vaca y luego piensa, si tuviera otra vaca, pues podría tener más leche y con esa leche comprarme otra vaca, ¿no? Hay algo que tiene que ver con crecer, que va asociado al éxito muchas veces, ¿no? A más de algo, a llegar a un sitio. Todos sabemos, está muy visto, que cuando llegas quieres más y lo que tenías de más ya te parece menos, ¿no? Más low, ¿no? La pirámide. Mira, igual el éxito sería quitarnos la idea del éxito de la cabeza y del corazón. Eso sería un éxito. Sí. Quizás sí. Quizás sí. Me gusta porque seguramente luego cuando vuelva ahora para casa con el coche estaré ahí dándole vueltas. Y además éxito, que cuando te mueres es exitus, le llaman técnicamente, que es cuando te sales. Bueno, igual el éxito podría ser, y ahora vamos a llevarlo a una... Sí, porque estamos aquí improvisando, ¿no? Algo más trascendental es cruzar un umbral, pasar una pantalla, que se te rompa el mundo, que igual tiene que ver con la de la felicidad, y por eso te decía que es incluso cuando las cosas van mal que sonríes. Sí. O sea, a mí se me ha roto el mundo algunas cuantas veces y duele. Pero cuando se te rompe el mundo es cuando puedes descubrir otros mundos, ¿no? Entonces igual el exitus es el exit, ¿no? Exit, ¿no? La salida del exit es cuando tú crees que llegas a un sitio y luego, no era lo que yo esperaba, pero ahora ya sacas la cabeza y estás en la siguiente pantalla. Pero claro, entonces hay otro exitus, otro exit sign, que vas a por ello y así es como también vamos hacia adelante. O sea, que igual a la zanahoria se le puede dar un toque un poquito más lírico también, incluso un videojuego, ¿no? Va pasando pantallas. Ahí. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿no? Siendo físico, habrás fantaseado, yo fantaseado también, y pudieras regalarle un libro al Alex de 18 años, ¿qué libro le regalarías? Al de 18. Es que no lo entendería. ¿Sabes? Te podría decir muchos que ahora me gustan, ¿no? Sí. ¿Qué libro yo le regalaría un libro de Henri Bergson, que es mi escritor y filósofo favorito, un francés? Pensaba que me ibas a decir, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a dónde irías? ¿Con quién hablarías? Te iba a decir con Henri Bergson o con Jesucristo. Pero es que al Alex de 18
si yo le regalo un libro ahora, me lo tira a la cabeza. O diría, vale, a veces te pasa que te regalan un libro. Es que los libros se escogen, cuando son leídos. Totalmente de acuerdo. Entonces, probablemente el libro diría, "Oh, yo no me voy a abrir", y el Alex de 18, que estaba en otras movidas, diría, no sé, igual le trataría de regalar uno de Bergson. Pero claro, es que no estamos preparados a veces para según qué iniciaciones. Totalmente. Sí, totalmente. Y cuando tengas 85 años, ¿vale? Y has tenido tu bola extra, y mirases para atrás, ¿qué te gustaría ver? Bueno, primero me gustaría ver que el futuro que hemos dejado para nuestras hijas y nuestras nietas es decente. No hemos dejado ahí un estercolero de guerra y mentira. O sea, que no hemos destrozado su herencia, ¿no? Como humanos. Uh-huh. Eso es lo que me gustaría ver. Me gustaría ver que mis hijas y mis nietas son mujeres felices, que tendrán sus problemas, ¿no? Pero que no les hemos jodido el futuro. Eso para empezar. Y luego me gustaría cada vez estar más en paz. O sea, estar preparado para morirme. Que a nadie quiere morirse. Bueno, hay gente que sí. Hay gente que trata de suicidarse, ¿no? Sí. Pero me gustaría realmente estar más preparado para decir, wow, se acerca el final, y cuando se acerque voy a incluir el final en la película. No le voy a echar el freno así desesperadamente, sino que he aprendido, ¿no? Que he aprendido todo eso. Entonces, bueno, y eso también es un ejemplo, también para los que vienen, ¿no? Hablando de muerte, ¿no? La muerte es parte de la vida, y cómo... Bueno, imagínate, otra metáfora. Tú vas a comer a un restaurante, ¿no? El primer plato está muy bueno, el segundo está muy bueno, y luego el postre es una mierda. ¿Qué sabor de boca se te... Uy, malísimo. Entonces, ostras, hay que trabajar cómo vamos a acabar. Y hay gente que acaba muy mal. Bueno, que acabamos, ¿no? O que acaba muy mal a nivel de, bueno, físico, mental, pero sobre todo del ego, ¿no? Si tú has ido hinchando tu ego, ostras, cuando tienes 80 años eres insoportable, ¿no? Pero para ti mismo y para tu mujer, ¿no? Entonces, mira, por lo menos eso. Que mi mujer esté a gusto conmigo, que sigamos juntos, que sea más que soportable, que sea bonito estar a mi lado, ¿no? Que sea un tío que dice, bueno... Y sobre todo que nos hayamos puesto las pilas para no destrozar el futuro de la humanidad que viene, y llegamos aquí de, bueno, yo ya me lo he hecho y ahora te apañas. No, yo creo que tenemos esta responsabilidad. Como ya soy un poco más mayorcete y tengo hijas, pues ya empiezo a pensar en estas cosas. Antes no. Incluso cuando tuve la experiencia cercana a la muerte, por primera vez yo fui consciente de mi mortalidad. Esto es increíble, ¿no? O sea, coño, 40 años, ¿no? Para darle al coco. Pero no, pensamos que somos... Los que nos estén escuchando, que tengan 20 o 30, claro que piensan que son inmortales o nunca han pensado que son mortales, ¿no? Es eso. Pero las cosas empiezan y se acaban. Las relaciones empiezan y se acaban. Los trabajos empiezan y se acaban. Los días empiezan y se acaban. Y las vidas empiezan y se acaban, ¿no? Entonces, prepararnos para el fin, ¿no? Hay que hacerlo. Sí, me ha recordado esto último que has dicho, bueno, y en algún punto de la conversación, este dicho que dicen que hay dos vidas, ¿no? Y la segunda empieza cuando te das cuenta que solo tienes una. Y me ha venido esta idea varias veces, ¿no? A lo largo de la conversación. Bueno, pues hemos terminado. ¿Te queda alguna última reflexión que decir? Mira, como dijo este cantante que ganó Eurovisión, ¿cómo se llamaba? Sobral. ¿Te acuerdas? El único que cantaba bien en Eurovisión, el portugués. Es que no veo Eurovisión. El único que ha cantado bien en... Y en un concierto decía, bueno, tengo más temas, pero los guardaré para otra ocasión. Me gustó. Lo dejamos aquí. Genial. Pues nada, Alex Gómez Marín, muchas gracias por estar en Risas y Chocolate. Un placer. Gracias por invitarme.